Suscríbete a la Panterita. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán? Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Niño. Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Probablemente si cerramos la puerta va a estar mejor. Si cerramos, perdón, pero disculpame, Gaspar, estamos en el estudio en una puerta abierta. Sí, no hay problema, Arturo. Ahora sí estamos al aire. Buen día, ¿cómo te va, Gaspar? Hola, buen día, Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te voy a hacer una pregunta, pero me dirás si hubo otros partidos también. Probablemente sin la convocatoria. Ayer fue tu partido. Y la verdad que me sentí bien, sentí que pude ayudar al equipo. Creo que he tenido mejores partidos, obviamente, pero bueno, a veces hay días donde te sale todo y bueno, termina también ayudando mucho el gol, pero bueno, sí me sentí bien, gracias a Dios. Con Gaspar Servio, en la medida que atacaba al rival, más sentaba postura en la portería. En la actividad de un arquero eso favorece mucho, estar atento a todo, minuto a minuto, disparos al arco. Sí, la verdad que bueno, más que nada por el momento que estamos viviendo y por todo lo que nos estamos jugando, la concentración y la atención, la verdad que se requiere mucho de mucha concentración porque sabemos que a veces vamos a ir a buscar los resultados y por ahí el ir a buscar te deja mal parado y bueno, gracias a Dios ayer pude ayudar al equipo que es lo importante, el equipo y poder sumar que para salir de la zona donde estamos, que es el objetivo principal. Gaspar, con relación a la presencia del técnico, del plantel, hay lastimados, bien se sabe, pero hay un sacrificio en la cancha. ¿En qué influyó el técnico brasileño, Gaspar? Bueno, mira, ayer yo le decía a un colega tuyo que los 3 cuerpos técnicos que tuvimos para nosotros fueron buenísimos. Primero empezamos con Iván, que hizo 14 puntos en la primera ronda y hoy hemos ganado 3 partidos seguidos y todavía no pudimos alcanzar ese puntaje que hicimos en la primera ronda. Si tuviéramos ese puntaje estaríamos cerca de la salvación. Y con Aldo la verdad que aprendimos muchísimo. Como jugador me da bronca que a una persona que trabaje tan bien como trabaja Aldo, no se le pueden haber dado los puntos que realmente merecía, porque es una persona muy trabajadora, ayuda muchísimo al jugador, te enseña y bueno, y su estilo que tiene la verdad que me encantaba. Y después bueno, vino Vinicius, la verdad que trajo tranquilidad, puso por ahí la formación donde la mayoría de los jugadores se sentían cómodos y le dio confianza por ahí a jugadores que no estaban teniendo minutos y bueno, esto es fútbol, los jugadores que tuvieron la oportunidad aprovecharon y bueno, ya cuando un resultado empieza a ayudar va todo de la mano y bueno, ya empieza la confianza, la seguridad dentro de la cancha y bueno, un resultado llevó a otro y gracias a Dios metimos 3 seguidos. Un segundo, Gaspar Servio. Sí, Gaspar, te quería consultar sobre Vinicius Eutropio, porque ayer hablábamos con el presidente de Tacuarí y él nos decía que lo ve como un técnico motivador, desde el convencimiento, desde lo anímico. Hay mucho también de influencia de su parte para este momento de Tacuarí. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que es un técnico que está muy cerca del jugador. Él también se está adaptando a lo que es el fútbol paraguayo.
Y bueno, nada, tiene gente que lo está ayudando al lado, que ya conoce el fútbol paraguayo como es Breno, y que estuvo durante todo el torneo con nosotros. Ahí estuvo también con Iván, analizando cada jugador. Y bueno, sí, es un técnico motivador. Obviamente que para estos momentos necesita motivación, porque no estamos jugando cosas importantes, y bueno, gracias a Dios le están saliendo las cosas como él quiere. A nosotros se nos están dando los resultados, y sabemos que nos quedan 3 partidos durísimos, donde nosotros dividimos de distintas formas que el rival que tenemos arriba, como es Guaireña, y que necesitamos ganar. Gaspar, incluso mañana si Guaireña pierde, queda debajo de ustedes, o sea, saldrían a flote faltando 3 fechas, falta muy poco. Era casi impensado imaginar que Tacuarí podía estar en esta situación. Agarró racha y hoy lo pone contra las cuerdas a Guaireña. Sí, pero como te decía recién, Guaireña divide de distintas formas, o sea, no nos podemos dejar llevar por lo que puede pasar momentáneamente, porque si después suma 2 partidos seguidos ganando, a nosotros nos obliga a ganar todo. Así que nada, vivimos el presente, sabemos que nosotros tenemos que seguir ganando, tenemos que seguir sumando, no nos podemos relajar con lo que hicimos hasta ahora, porque no alcanza, no sirve. Nos hemos comprometido a ganar todo lo que quedaba. Sabemos que es difícil, que es duro, tenemos rivales por delante muy complicados, que se están jugando cosas importantes. Y bueno, nosotros trataremos de ir partido a partido. Sabemos que el domingo que viene tenemos una final en cancha de Cerro, y bueno, iremos por los puntos que necesitamos para seguir peleando ahí y dejar a Tacuarí en primera, que es el objetivo. De las 4 o 5 tapadas que estuviste ayer, Gaspar, ¿con cuál de todas te quedas? En el primer tiempo hay una que tenés una doble tapada, no traes un rebote fuera del área y te vuelven a patear abajo a la izquierda. Allí es donde por allí estuviste más activo en escasos segundos. Sí, creo que la más importante fue la del segundo tiempo, donde habían cobrado offside, que bueno, ahí me enteré por Marco que él estaba mirando la línea y me dijo que no había sido offside, y después cuando terminó el partido ahí los chicos también me dijeron que no había sido offside. Fue como un mano a mano que terminó tapando ahí cerca, y creo que esa fue la más importante, porque si se revisaba terminaba haciendo gol. Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que pude ayudar al equipo y aporté mi granito de arena. Todos han hecho, la verdad que un gran sacrificio, más que nada porque habíamos jugado el jueves con una cancha toda embarrada por la lluvia, y el desgaste había sido grande. También le había pasado al rival, pero bueno, ellos habían echado algunos jugadores que no habían tenido minutos el partido con Libertad, y bueno, por ahí se estaba notando la diferencia, que estaban un poquito más frescos ellos. ¿Y un festejo particular? ¿Se viene nene o nena? Se viene nene, Baltasar. Ah, Baltasar, perfecto. Y por eso ese festejo particular. Lo primero que hiciste es pedir la pelota para dedicarla ayer a la señora. Sí, la verdad que estaba en deuda, porque desde que quedó embarazada no pude patear penales ni en Central ni acá, porque más que nada acá yo era el encargado por Iván, pero bueno, llegaba un momento que no estábamos convirtiendo, llegaron los penales y creí que era más necesario que conviertan los delanteros nuestros para la confianza, que ellos más que nadie lo necesitaban. Y bueno, ayer no estaban en cancha los que habían pateado, y bueno, decidimos más que nada con los compañeros que lo pateé yo. Modo social, tu nombre es Gaspar, tu hijo Baltasar, ¿tu padre cómo se llama? ¿Viene por el nombre de los Reyes Magos? No tiene nada que ver. No, yo quería, yo le quería poner, estaba entre Indio y Junior, por Boca y por Guaraní, pero mi señora no quería saber más nada de fútbol, y bueno, le terminó poniendo Baltasar. Ay, no prendió lo de Indio Junior. No quiso agarrar por ahí. Gracias, Gaspar, un gusto, muy amable. No, por favor, un abrazo grande. Gaspar, serio. Bueno, Chino Martínez, estábamos hablando con la dama esta mañana y la lesión no es grave. ¿Cómo te va, Chino? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos tu lesión, contanos cómo estás. Y ahora estoy un poco mejor. Ahora viajé a la madrugada a buscar Mallorquín. Ahora llegué al club a tratarme ya, a empezar a tratarme. Ya estaba un poco hinchado todavía.
tienen que bajar la hinchazón para volver a repetir un estudio, me dijeron. ¿Y qué te dijeron? ¿Cuál es el primer estudio? ¿Qué dice el informe? Y el primer estudio que hicieron de la radiografía me salió una pequeña fisura en el peroné con esguince, y después volvieron a repetir y no podían ver bien por el tema de la hinchazón, me dijeron, y ahora tengo que bajar toda la hinchazón para volver a repetir uno y descartar todo lo malo, me dijeron, y tengo que esperar entre hoy y mañana. O sea, recién mañana vamos a tener el diagnóstico certero, Diego, y la zona está muy inflamada, el jugador a veces sabe de algunas lesiones. En tu caso, ¿vos presentís que hay algo más o estás mejor hoy como para presumir que queda en eso la lesión? Y la verdad que yo en el momento sentí lo peor, porque al doblarse cuando me pisa, yo ya sentí ahí un dolor que como nunca me había pasado, y yo dije que yo tenía miedo de mirarlo porque pensé que me rompí, porque hizo un ruido, se me dobló, y después ya no me animé a mirar. Después de venir al sanatorio nomás me dijeron que estaba todo bien, y ahí empecé a entender porque me golpeó mucho, y más por la forma que se dio. Después estábamos en los primeros minutos bien, luego se pierde el partido y se complica todo, pero hay que seguir. Yo creo que todos los futbolistas nos ponemos a eso, a cada partido, a cada lesiones, y yo creo que ya pasó. Tratar de recuperarme y esperar lo que se viene. Chino, bueno, aprovecho para saludarte y desearte una pronta recuperación. ¿Sos consciente de que podía haber sido mucho más grave, pero tampoco es light lo que te pasó, y es muy probable que te pierda lo que queda de este torneo? Y la verdad que sí, así me estaban comentando. Depende del resultado de estos días. Y ahora empecé ya con mi fisio a tratar de conmigo trabajar un poco para volver a hacerme ya lo antes posible el estudio para descartar todo lo malo. Y yo creo que fue una jugada muy desafortunada, porque para mí que tenía que revisar también en el VAR esta clase de jugada, porque era una jugada muy, muy peligrosa y me sacó del partido. Yo creo que ahí también cambió algunas cosas, pero bueno, ella pasó y hay que estar tranquilo y hacer una buena recuperación. Y bueno, lo mejor para vos, Diego Chino Martínez. Gracias por tu tiempo y a esperar otro informe médico. Ya tenés el preliminar. Chao, Diego, gracias por tu tiempo. Dale cuando gusten. Adiós, el Chino Martínez. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell. En estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Enseguida, Fabián, vamos por el primer partido, niño. La victoria de Tacuarí para la audiencia de fútbol a lo grande. Atractivo partido con todo lo que se dio el condimento del segundo tiempo. Muchas miradas apuntaron al trabajo de Zulma Quiñones con los penales allí, con cierta polémica que hicieron los dos, porque principalmente después de analizar en Fútbol a lo Grande TV es un penal con un toque leve que se dio allí del hombre trinidense, se tira al de Tacuarí. A partir de allí vinieron las situaciones propias en el segundo tiempo. Marca serio de penal en el primer tiempo, fue mejor trinidense, 4-5 tapadas importantes. Se da el penal, en este caso sancionado por Zulma Quiñones, en la altura de la espalda allí de Cabral en contra del hombre trinidense. Le llaman del VAR, analiza Zulma, retrocede nuevamente en su pensamiento. En un momento un supuesto codo también. Ya un partido caliente, pero era un partido que así mirando la parte previa era para el empate. Sacó, el rasgo de partido era para el empate, sacó de la galera Tacuaré. Y a veces cuando tenés una sí y una no, hoy tiene que dar gracias que tuvo un penal que no fue Tacuaré. Vamos a ver más adelante, le puede tocar una que no, porque la realidad el penal no existió. Y a Trinidense uno que sí era más para que sea, no fue, pero así fue la situación del final del partido. Y 3 al hilo que le mete presión ahora a Guaireña en lo que vendrá.
ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Olvídate el calor en Universo Electrodoméstico solo por este mes. Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas, 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. ¿Se meten en qué copa? Hasta ahora en Libertadores, pero hay que esperar lo que haga Nacional hoy, porque si Nacional gana, es Nacional Paraguay 3. O sea, mano a mano hasta ahora entre Guaraní y Nacional. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo Mone. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Estimado Barceló. Barceló ayer. ¿Y Santander sí. por qué no juega? Y Santander viene con un problema muscular. Pero hace tiempo ya. 3 semanas Juega más o y no menos. juega. Sí. Para mí debe tener algún desgarro y no lo dicen, Sí. porque demasiado tiempo ya. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 09837882250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Ayer estuvo Néstor Camacho en la preferencia. Sí, así es. ¿Cuántos partidos suspendidos? 3 partidos suspendidos. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Bueno, y hoy tenemos 2 partidos en los cuales uno, Libertad, puede ser campeón. Sí. Y tiene para. Sí, tiene para. Tiene para ser campeón. Sí. Y sí, está todo encima en su cancha, con el rival directo. Pero le cuesta en su cancha. ¿O no? Antes le costaba o estoy desfasado. Este año empató ahí ante General Caballero, perdió ante Trinidense y después empató ante Guaraní. No, estamos Con Guaraní hablando. empató. 3 partidos. Estamos hablando que Exacto. ahí. Después sí ganó todo. Sí, pero hay partidos que no se dieron. Sí. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva Baby Portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día. Bien, Arturo, buen día, el saludo a los compañeros y a la audiencia. Bueno, del partido de ayer en Dos Bocas. El partido de ayer con un inicio alentador para el General Caballero, porque realmente inició jugando muy bien, dominando, presionando, generando situaciones. Tuvo una de Chino Martínez en donde con una tijera casi marca el primero de arranque, después otro cabezazo de Clementino González que para mí le terminó errando en el gesto técnico porque estaba libre frente al arco y cabeceó mal. Y cuando se enfrió el partido, en el momento donde siente una molestia Barceló, en el momento donde se lesiona lastimosamente Chino Martínez, vienen los cambios, o el cambio en este caso primeramente, el de Chino Martínez, allí como que se enfrió el partido, estuvo parado 5 minutos, nadie tomaba la iniciativa, y en un pase profundo de Román, el central de Guaraní, una muy buena pelota puesta, una corrida veloz de Raúl Cáceres, abriendo la cancha y cruzando la pelota, se pone en ventaja Guaraní con la definición de Barceló. No lo estaba mereciendo porque General Caballero era el que había generado las situaciones más claras, pero apareció la contundencia de Guaraní y a partir de allí sintió General Caballero, ya no fue lo mismo, sale Barceló lesionado, entra Sarkis, no fue lo mismo Guaraní en ataque porque a Sarkis lo vi pesadito, algo anchito, pensé que era una impresión óptica mía nada más, pero compartían tus compañeros que lo vi no en su mejor condición física y Guaraní perdió esa explosión arriba, además no fue la mejor versión de Romeo Benítez ayer, hizo un partido correcto, pero puede dar mucho más. Y cuando marcó el segundo, sí, ahí se cerró el partido, una muy buena definición de Miño, el juvenil, porque General Caballero ya no tuvo ideas en el segundo tiempo. Guaraní se plantó como para jugar de contragolpe en el segundo tiempo, aprovechando esa ventaja de 2 goles, le cedió la pelota a General Caballero, pero el equipo de Trovadio no supo qué hacer con ella. Muchos centros, muchas pelotas cruzadas, pero muy pocas ideas para atacar. No le resultaron los cambios, puso gente rapidita arriba, gente con mayor riqueza técnica como Auché, como Heinze, pero definitivamente no le encontró la vuelta. Y Guaraní, mediante la contundencia del primer tiempo y la tranquilidad y el orden del segundo tiempo, terminó sacando el resultado y encontrándose después de 4 partidos con la victoria de manera merecida por eso, por lo contundente que fue, porque supo aprovechar su momento, cosa que no lo hizo General Caballero. Bueno, nos vemos esta noche en Tuyucua. Gracias, Fabián. Un abrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi RI 12 Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. ¿Cuánto daño le hizo Diego Semende a Libertad? Porque el arquitecto del agosto me está por matar ya.
Pasa que de los dos lados reclamaron en los últimos Cerro Libertad. A Cerro le regalaron un penal en la olla, Cerro Libertad en el partido de la primera rueda, y el año pasado la queja de Cerro con el mismo árbitro en cancha de Libertad fue que tuvo 3 jugadores expulsados. ¿Cómo te va, doctor Vitore? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos, doctor? Bien, bien. ¿Cómo están tus sensaciones, pulsaciones para el partido de hoy? No, van a medida que pasan los minutos van aumentando un poquito, pero bien, bien. Estamos preparados ya para el partido. Estamos todos esperando ansiosamente ya jugar este partido. ¿Y cómo lo ven los muchachos? ¿Bien? ¿Hablas con ellos? ¿Cómo están las cosas para las 6 de la tarde? Bien, bien, bien. Yo estuve ayer en la práctica, estuve con ellos, estuvimos charlando con el técnico. Hoy a la mañana ya le llamé de vuelta por teléfono también. Y bueno, vamos a ver, ahora ellos tienen que hacer lo suyo y ver que también un poco la suerte nos acompaña y poder ya ver si terminamos este tema del campeonato hoy, ¿verdad? Claro, Libertad tiene hándicap y Cerro no. El empate a Cerro no le sirve mucho a la victoria, sí. Y Libertad tiene esa ventaja numérica que es muy importante. Si no, ahí será la próxima, según ustedes, porque es así. Pero Libertad saca ventaja en fútbol y en números. Claro. Lo ideal sería ya poder finiquitar hoy de manera entonces de poder encarar. Ya que nos queda de vuelta el jueves por la final, ¿verdad? Por Copa Paraguay, y porque si bien es semifinal, al ser el partido único, prácticamente son finales. Entonces, sería interesante poder enfocar ya, terminar esto hoy y ver ya entonces el próximo campeonato, ¿verdad? Pero bueno, el Dios dirá a ver qué pasará y estamos preparados para lo que sea. Presidente, justo hablábamos del tema antes de entablar el diálogo con usted sobre la designación de José Méndez, como tiene un par de antecedentes polémicos, reclamo de los dos clubes, con ustedes pasó en la primera rueda aquel penal en la olla, el año pasado Cerro se quejó mucho por los 3 expulsados. Le consulto si tiene alguna opinión sobre su designación, si por lo menos le parece que hubiese sido evitable ponerlo de vuelta en este partido. Yo de los árbitros ya no hablo más, pues ya estoy cansado, la verdad. Pero te hago otra pregunta. Yo sé que no se contesta no se debería contestar una pregunta con otra, ¿verdad? Pero te digo yo, ¿a quién le pondría? Esa es una pregunta difícil, en eso tiene toda la razón, porque en realidad hoy el nivel es bastante irregular y es difícil encontrar uno que marque diferencia. Pero del otro lado le consulto también, hay otros árbitros quizás con la misma irregularidad y que no estuvieron en partidos polémicos entre los mismos clubes, porque yo eso apunto, entiendo que no hay mucha disponibilidad de árbitros que marquen diferencia, pero justo Cerro Libertad 2 veces y justo otra vez Cerro Libertad el mismo árbitro. Sí, bueno, eso yo creo que el departamento de árbitros ya lo habrá visto, ¿verdad? Y tendrán también, manejarán todos esos antecedentes y seguramente o no están disponibles o nivel de lo que están, ellos creerán de que, o sea, analizarán y supongo que lo harán eso en sus reuniones y así como nosotros, como un técnico evalúa a sus jugadores y sabe a quién ponerle, quién porque está mejor o probablemente ellos también hagan eso y por eso decidieron nombrarlo a este juez. La última por ahora, doctor Vitore, esta tarde estamos en Libertad, tarde-noche. ¿Cuál es la situación de Barbosa que se habla mucho? Él quiere seguir en Libertad, ustedes quieren que siga. ¿Termina el contrato de Barbosa? No, su situación es normal, él sigue siendo jugador de Libertad hasta el 31 de diciembre. Él quiere seguir, lógicamente nosotros vamos a evaluar eso, nosotros también queremos que siga, pero vamos a llegar un momento, hablaremos con él, con su representante y veremos a qué arreglo se puede llegar. ¿Y hoy cuál es el tema? ¿Cómo es? ¿Escuchá, no escuchá? ¿Podría salir del país o no? No, hasta donde yo hablé con él y sé, él quiere continuar en Libertad. ¿Supercopa se llama? Sí, Supercopa. Si Libertad es campeón, Libertad que está muy cerca y Supercopa, ¿para qué jugar el partido?
Y a mí me parece un absurdo, ¿verdad? Pero creo que en el reglamento así estipula. Sí, pero pensamos igual. Yo no sé si la palabra es absurdo porque yo habitualmente eso... Yo diría que me parece inconsistente teniendo ese rótulo en caso que. No sé si me entendés. Entiendo totalmente y estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando vos le pones el rótulo de Supercopa, imagínate vos, Supercopa, y en un lado tenés un equipo que, vamos a hablar en el supuesto, ¿verdad? Tenés en un lado un equipo que ganó todos los campeonatos que se jugaron, organizados por la Selección Paraguaya de Fútbol, y del otro lado tenés otro equipo que no ganó ni un campeonato, no puede llevar en la Supercopa un equipo que no salió campeón. Compartimos, doctor. No sería lo correcto. Sí, pero está reglamentado. Gracias, doctor, muy amable. No, cuando gusten, muchachos. Presidente Libertad. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. Se aplazó la señora Zulna. Sí, ayer sí. Se le perdió el control del partido. En el segundo tiempo. El primer penal, después el segundo, después ese supuesto codo que vio, pero allí es un poquito culpa del cuarto que le tiró. Muy nerviosa. Sí, muy tarjetera en un momento. Sí. ¿Cómo te va, José? Arturo, un gusto saludarte, ¿todo bien? ¿Apuntás a la señora? No, además el cuarto inclusive, el que fue el que tomaba decisiones o tal vez hacía también dudar a ella, porque en la jugada de la expulsión, Zulma deja continuar y él pide que se le expulse, pues el VAR le corrige nuevamente. Y cuestionas mucho a ella, ¿no? O al asistente, como quiera, al arbitraje. Sí, no sé ustedes qué vieron, ¿verdad? Yo creo que hubo criterios donde no estuvieron bien en el manejo, en situaciones. Si va a arbitrar Zulma, vamos a dar la autoridad a Zulma, ¿verdad? No porque sea mujer, vamos a querer imponerle y corregir o hacer nosotros de afuera. ¿Qué es lo que querés decir? ¿Que mal asesorada? VAR, no, es que está diciendo que el cuarto árbitro, es decir, le faltó personalidad a Zulma. Y el VAR es una tecnología que estamos teniendo para corregir decisiones arbitrarias. Consultó el cuarto mucho. Está para un soporte y no puede tener un error tan grave frente a él, porque lo de Sergio Mendoza, ¿dónde fue? Fue frente a él, por eso yo estaba tan tranquilo y le dije a Zulma, anda, mira al VAR, y le aplaudí en esa decisión, ¿verdad? Porque corrigió, pero algo que el cuarto le hace equivocarse, no Zulma. Pero no, es que te hizo caso a vos, o sea, a lo mejor el VAR le dijo, vení, ve. No, yo sé que no me hizo caso a mí, pero yo estaba tranquilo porque la jugada fue frente a nosotros. La jugada fue en el medio campo, donde estaba frente al cuarto y frente prácticamente a mí, y no fue una jugada de agresión de Sergio como el cuarto dio. ¿Vos la viste Zulma tensa? actúa bien, Zulma toma primero Zulma toma buena decisión, pero el cuarto fue el que le dijo es roja. Ah, correcto. ¿Y ella cómo estaba? ¿El carácter fuerte? ¿Cómo le sentiste a ella desde la dirección técnica ahí en el área? No, yo creo que los soportes que pudo haber tenido ella o que tendría que haber tenido le hicieron también dudar mucho, ¿verdad? Este pudo haber sido el trabajo más deficiente de la señora de que está en primera. Sí, pero es ser humano, no equivocamos todos. No tengo nada contra Zulma, al contrario, quiero que siga creciendo, pero también si le damos a una mujer tenemos que darle la autoridad, no querer de afuera manejarle el partido a ella, ¿verdad? Ella creo que tiene suficiente capacidad, pero si yo todo el tiempo te estoy haciendo dudar de afuera, no te estoy dejando realmente dirigir o tener ese rodaje también que ella puede demostrar. ¿Decir que se sintió presionada? Y yo, si yo veo una cosa y todo el tiempo te estoy diciendo al costado, Arturo, no, Arturo sí, Arturo no, Arturo sí, y te estoy haciendo tomar malas decisiones, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Yo creo que el cuarto, prácticamente todo el partido estuvo de VAR. José, ¿y qué opinas sobre la jugada de los dos penales? El que le cobran a Sergio y el que no le cobran a Cabral, a favor de ustedes. Germán, yo creo que a lo que yo pienso, ese penal de Sergio no es penal. O si no, vamos a estar cobrando el penal que a Derli se le tocó la puntita del pie, no se le cobró limpia. A Álvarez contra Libertad hubo un contacto en el segundo tiempo también, donde se enganchan las piernas, no se cobra. Los criterios del penal
no sé, tenemos que ponernos por lo menos en un punto medio, ¿verdad? Porque los Arévalos ganan la pelota y la carga donde viene, en la espalda. José, vos ves como que cada árbitro tiene su libreto a la hora de dirigir, porque para algunos tiene que ser muy fuerte para cobrar un penal y para otro, como el de ayer, muy light, porque para mí tampoco fue penal el de Sergio, inclusive el de Cabral me deja duda, pero quizá era más penal que el de Sergio. ¿Vos ves que cada árbitro tiene su forma distinta de dirigir, pero con el mismo reglamento? Y sí, pero si vamos a ponernos a... ¿Quién fue nuestro referee contra Libertad? Mario Díaz. Sí, y estuvo en el VAR ayer. ¿Quién fue el VAR? Claro. Y no cobró ese penal. Uh-huh. Porque esos penales para mí no son sancionables, o si no vamos a estar cobrando penal. Coincido. Así como vos decís, tal vez la Areva no fue más, pero tampoco se cobra normalmente ese tipo de carga en el área. Tal vez si era la cabecera del área grande cobraba falta. Sí. Sin dudar. Pero en el área normalmente tiene que ser un contacto más alevoso, ¿verdad? No me acuerdo en qué jugaba Derli para de correr en Olimpia, donde Derli engancha y le toca la punta del pie al jugador. Se cae, pero no cobran penal. Y Derli pidió que sacara la pelota afuera, dejó de jugar porque él sintió el contacto. Pero hay ciertas situaciones que de por ahí, no sé, estuvo arbitrando un partido antes y no te cobra un contacto en el área porque está bien, no todos los contactos son penales. Y después el siguiente partido, una mínima carga que para mí no fue penal, porque si cobró ese penal tendría que haber cobrado el de Arévalo. Y bueno, José, seguiremos charlando de Manifiesta tu inquietud, y le estás diciendo no es nada personal, son realidades que vos la palpitaste y sentiste ayer en el escenario. Chao, José, gracias. Chao, Arturo, un abrazo. Igualmente, José Arrua. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio y refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. ¿Quién tiene la responsabilidad, Libertad o Cerro hoy? No me digan los dos, porque entonces no, yo creo que Libertad. No, para mí Cerro. Un segundo. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Vos quién dijiste? Libertad. No. Para terminar ya el torneo, tiene que ganar pero ¿por y qué? se termina. Espera, porque después se le va a complicar. Llega a perder con Cerro. No se puede pedir con él. No, mi opinión. Se puede pedir con vos, podés hablar con él. No, está bien. Lo que se respeta en lo que claro, dice, claro. pero no se comparte. Pero se enojó usted, ¿por qué dije eso? No, ¿por qué me viene enojado? El tema es el siguiente. ¿Para vos que tiene la responsabilidad? Libertad. Cerro tiene la responsabilidad. Yo coincido, Cerro. Para mí, Cerro. No te el último se enoja. Pero vos no le podés decir por qué. El tipo tenis tiene varias más para... Claro, es Cerro. Puede jugar al empate y tirar la pelota. Dale vida a Cerro. Dejándome que pierda hoy con Cerro. ¿Qué es lo que le pasa? No le puede dar No, vida. nosotros no pusimos de acuerdo. No, ¿quién dijo eso? Es la última. Como el paraguayo. Primero piensa mal y después piensa. Yo no pienso mal de vos. Pienso que está equivocado, que no es lo mismo. Pensar mal es si te toco tu honorabilidad, tu forma de ser, cosa que no lo hago. Aparte, espera voy a terminar. Es la última yo no bala, hablo a título personal. No para matarlo, sino solamente para herirlo. Y no significa que le vas a terminar matando. Claro. Ahí está. Parece que no entiende, Germán. ¿Qué idioma? En portugués que te hable. Un disparo de aire comprimido tiene hasta ahí. Vos no comprendes. No comprendes. Ocurre lo siguiente. Cerro se juega hoy la vida. Entre comillas. Claro, porque es lo mismo que yo diga, está obligado a ganar. Nadie está obligado a ganar. La obligación es otra cosa gramaticalmente. Necesita ganar. Pero se usa un término futbolero, obligado. Pero si hablamos bien el español, significa obligado a otra cosa. Te obligo. Necesitas ganar. Cerro necesita ganar para seguir. Pero futbolísticamente se usa obligado. Voy a... No, voy a terminar mi posición porque vos me calentás. No, quiero decir el por qué dije eso yo. Para hablar con partitura, como se diría, ¿no? No sé si... Sí, partitura, no lo oído. Lo que le queda a Libertad y lo que le queda a Cerro. No tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Acabamos de después espera. Eso con es lo Luque, que me pone nervioso. Con Olimpia. ¿Con quién Libertad empató? Espera. Y con Tacuari puede ser. ¿Con quién Libertad perdió? El único que le ganó fue Trinidense. ¿Y empató con quién? Y empató contra Trinidense, General Caballero. ¿Y cómo anduvo con Cerro Libertad? Empató 1-1. ¿Y después?
Un partido que tenía que haber ganado porque sobre el final un penal inexistente. Y contra después Cerro. otro, y después. Después le ganó Olimpia por goleada. ¿Y después? Y juegan para uno la penúltima fecha. Porque Sí, la por ida eso fue te digo, en por eso te digo. Tuyucuá. Si vos dejas pasar esta chance y Cerro gana. Y Libertad no va a ganar. Y a Cerro le queda Tacuarí, No se puede confiar. Nacional y Guarnila. Hay que ver cómo llega. Vos no te Son puedes. tres rivales fáciles. Pero por eso. Otra cosa hubiese sido si Resistencia Germán, descendido. Germán, Yo- vos no tenés un pasado internacional muy bueno como arquero. Te hago una pregunta. Sí, Vos estás sacando la ventaja. sí. Vamos, soy hipotético caso. Sí. Gol de Libertad. Cerro se va a ver a la desesperada. Claro, tal cual. Entonces ya tenés un argumento para que los tres sentemos acá en una posición. Vamos sobre un trámite de partido. Y si Libertad tiene que rifar hoy, va a rifar. Porque ya va a haber una copa ahí que hoy tienen que entregarle si gana. Si llega a empatar, no pasa nada. Al mismo puntaje los dos. No te quiero enseñar, pero te voy a tener que enseñar. ¿Puedo hablar yo? No, ahora voy a terminar yo. Bueno, habla. ¿Qué pasa si pasa al revés? A los 2 minutos, gol de Cerro. A los 5 minutos, gol de Cerro, 2-0. ¿Por ¿Y qué? ¿Qué van a, Yo qué van a dije- decir los jugadores de yo Libertad? dije 2-0. Muchachos, pongámonos las pilas, porque No. Cerro lo está apretando. Pero lo está parece apretando. que no entendés. Libertad puede perder, Sí, claro que puede perder. pero todavía le saca 4 de ventaja. En Sí, caso que. sí, Parece que no entiende. sí. Dos La juegos de ventaja, responsabilidad, la presión hoy de Cerro. Es su última oportunidad. El que va a tener que ir y vos sabés muy bien, Germán Cafa, que va a tener que decirle Víctor Benet, señores, cuidado con esto, porque puede darse este partido. Entonces no perdamos la concentración, no nos vamos a enloquecer, porque si Cerro pierde se le termina, cosa que tiene Copa Libertadores y Libertad se lleva. Pero según Germán Cafa, es a la inversa. ¿Está equivocado vos, Víctor? No, yo no dije eso. ¿Vos estás equivocado, niño? No, ¿Y dije estoy que equivocado yo? mi opinión, Arturo. No, ninguno está equivocado. ¿Cómo no? tampoco Yo tengo te estoy una- diciendo que vos estás es mi opinión. equivocado. No, usted dijo que No, yo pienso de que ustedes tres están equivocados. Yo te digo que vos estás equivocado. Yo te digo mirando a la cara. Bueno, está bien, yo no. Y vos no le puedes decir que está equivocado. No, solo Son que pienso opiniones. diferente. No, pero Claro. es que vos- Diferente. Hoy la responsabilidad es para Cerro. Yo, Para Cerro, jugador para de Cerro. Libertad, hoy digo no. Tengo la presión, la obligación de ganar. No, y no, termino, Cerro y me saco tiene, este Cerro. tema encima. Y listo. Cerro, Después Cerro. que peleen por el segundo o tercer puesto. Sí, sería ideal para Libertad liquidar Claro, el campeonato a porque eso voy así yo. el jueves puede jugar, volver a Claro, salir encima campeón está de en su Copa Paraguay. cancha, todo festeja ahí y Y listo. alivianar la Ahora, carga llega a para perder. lo que resta. Porque, Eso por sí. ejemplo, si hoy no llega a ganar, el partido del jueves va a ser incómodo, la semifinal, porque el domingo tiene la chance de ser campeón. ¿Entendés? Ahí está, es de complicado, ese lado se le entiendo, complica. Pero tampoco Emocionalmente. enloquecerse. O sea, No, yo no digo que salga alocado a buscar el partido de Libertad, el 0-0 pero le yo conviene. nunca dije eso. Hay que ser un partido inteligente. Tiene que jugar a Libertad como viene jugando, sin volverse loco, porque lo viene demostrando. Pero tiene la obligación de ganar y terminar ya hoy. ¿Para qué esperar hasta la última fecha o anteúltima Pero fecha? pueden darse un empate, una derrota. Pero el empate es bueno para Libertad. Pero a Libertad le sirve el empate, queda todo igual. Lastimosamente no podemos hablar con los jugadores de Libertad, pero si le preguntas, No. te puedo asegurar que van a coincidir. Cerro conmigo. necesita la victoria. Totalmente de acuerdo. Así nomás. Sí. Y yo Estoy de Libertad, acuerdo. te puedo mirar y después se dúo, vení para acá. Vení pues, vení. Y le puedo decir a Vareiro, Pescana, Cardoso, hacer una asistencia, va a hacer. Es decir, el que tiene que irse de Cerro, el que puede esperar tranquilito, porque es así se da la diferencia, es grande. Es grande, el Germán, un empate le sirve a Libertad y no a Cerro. Olvídate de la Hay dos Copa, hablamos del resultados- título. Hay dos resultados que le sirven Libertad, el empate y ganar, obviamente. Pero si vos querés sacarte no sé, como el dolor de cabeza, así, ¿para qué voy a estirar el campeonato? No, lo quiero terminar hoy ya. Bueno, No, es que tengo la Libertad- obligación de ganar hoy y listo. Parece que Germán no va a Pero si no entender. se puede, Germán, el empate es buen resultado. Ah, claro. O sea, A Cerro no le sirve, a Libertad sí. te Coincido pongo con eso. el escenario, 30 del segundo tiempo siguen 0-0. Libertad Sí. no va a salir a atacar para liquidar el campeonato, va a esperar. Y no sé que qué le a dirá el Cerro- técnico, pero sí, puede ser O sea, que no. no puede creo ser que salga puede a ser que arriesgar. especule. Y el que tiene que desesperarse es Cerro. Sí, ante el esa, que ante esa Pero Pero imagen cuando de jugás 30 a del segundo empatar, tiempo. cuando jugás a empatar, Cerro no va por a lo jugar a general empatar. lo perdés. No, Cerro no va a jugar a empatar. No, Libertad. Bernay Libertad. va a jugar un partido que tiene que Libertad. ser Yo creo que estratégico. ninguno Libertad va a salir ganando. amigo. Claro que Los sí, dos. porque eso, pero si en un momento por el rasgo se pero hace como ese decimos, partido que te como dice decimos que hay 30, dos 35 resultados que le tiempo. benefician a Libertad, yo creo que el peor error de Libertad es decir, no, tranquilo muchachos, vamos a jugar el empate. No, No, porque yo ahí no lo digo perdés. que va a jugar al ¿Me empate. entendés? Lo que digo que es libertad. Mía, tuya, si hace Sí, falta. vamos a manejar los mía. tiempos. Claro. Sí, eso y- está claro. Y Cerro no puede tener la pelota mucho tiempo en su poder. Cerro tiene que proponer a ganar, no le queda otra. Y bueno, entonces, esa es la entonces volvemos a lo mismo. El que juega para la presión, va con presión, ¿quién es? Libertad. No. ¿Para vos? No, Cerro. ¿Para vos? Cerro. No le podés explicar.
Porque tiene la presión máxima en Cerro. Pero Libertad tranquilito, tiene mucho hándicap. Vení, Cerro, vení. Pero incluso si pierden, no pasa nada, no se pasan 4 puntos de ventaja. Llega a perder. Tiene que Libertad se le llena el cosito de preguntas. No. Pero no 4 puntos arriba, Germán. Pero está compitiendo con un equipo grande, está compitiendo contra un equipo chico. No entiende. Está peleando completo con Cerro. Te hago una pregunta. Uno puede cambiar de opinión, pero... Si encuentro una manera que me haga cambiar, sí, pero... lo que te estamos diciendo los tres, te estamos sugiriendo. Cambia de opinión. Yo no digo que Cerro no vaya a ganar. Eso es otra cosa. Pero hay una cosa. A Germán le cuesta decir Cerro. Vamos a ser sinceros. Sí, eso es... La audiencia el otro día ya dijo... Cuando tiene que destacar algo de Cerro le cuesta Cerro. Hasta meterle la impresión no quiere decir Cerro mucho. Cuando Cerro le cuesta. No sé si pero al contrario, mira que estoy diciendo. Cuesta. De que si Cerro hoy gana... Más que era tirarle la responsabilidad a Cerro no, Libertad. No, para mí la responsabilidad la tiene Libertad porque tiene que ganar y terminar el torneo. Porque si vos le das una chance a Cerro Porteño te va a pelear el campeonato pero son hasta el 2 final. partidos más, no es que una chance. Dice, pero ¿qué le queda a Libertad? 2 más. ¿Qué le queda a Libertad? 4 puntos son 2 partidos. Pero le queda hay que ver qué le queda a Libertad. Qué caprichoso escafa, dice Oscar Ullón. Oscar Ullón te la tiene conmigo. Por Dios, Cerro tiene la obligación. Cerro tiene la obligación, como dice Angelito. Bueno, se respeta, Ullón se respeta y usted respete mi opinión y siempre. Dragoto dice, voy a opinar como hincha. Hoy quiero ganar, pero no me desagrada el empate. ¿De quién hincha es? Arquitecto Dragoto, Libertad, fanático, enfermo liberteño. Aplaudiendo, eufórico si sale 0-0. Festeja, sale corriendo con la Libertad dando la vuelta. ¿Están así? Sí, claro, ni dude, va ahí con su calzoncillo gumarelo, albinegro. Se va a sacar el pantalón. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y pedir tu tarjeta de crédito, beneficios de ahorro, 25% de descuento en Farma Olivo, 20% de descuento en Estaciones El, redes sociales Facebook e Instagram, más información al 218-4000. Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguro de vida, rosa y azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Francisco ya volvió a su mini gira. Sí. ¿Que vos sos su representante? Bueno, vendemos entonces. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetros. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco. Teléfono 021-569-9000. tupi.com.py. ¿Qué número tiene tu WhatsApp ahí? ¿Se puede saber? 0971-1080, pero... No está por aquí. Ahí veo que está. Ahora llegó. 0971-10. ¿Quién es lo que llegó? El WhatsApp. Se fue un mato en Ñoa. Lo que es simpático. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Tu opinión? No, para nada. Parece que no entendés, Germán Capa. Sí, entiendo, el Arturo. propio Dragoto, que es de los más fanáticos. Está bien, bueno, hablamos fanático. Fanático dice, no me desagrada el empate. Pero ahí está la diferencia. Él habla como hincha y fanático. Yo no soy hincha de ninguno de los dos y no soy fanático. Hablo como imparcial. ¿Qué es lo que le pasa? Si acá lo que además, reconociendo la grandeza de Cerro Porteño, porque digo, vos le das una chance a Cerro. No, ahora está cambiando. Ya te subiste al carro popular y eso no es bueno. Eso ya te para. Vos tenés que respetarle a Germán Capa. Ya se tiró al carro popular, ahí ya no. ¿Qué número tiene WhatsApp eso? 0971-1080-10. Un ejemplo. Sí. Cuando vos estás pensando en qué hacer. Comparaciones nomás. ¿Vos crees que Espino le quiere dejar la portería de Olimpia? No sé, eso es algo muy personal. Bueno, y lo mismo cosa en resultado. Yo estaría... A vos un empate te favorece y ya está. Si juega a empatar, perdés. ¿Y quién lo digo por experiencia, porque me ha pasado en mi carrera. Va a jugar a empatar, pero Libertad. Que tuve técnicos que querían jugar a empatar y perdíamos. Pero Libertad no es que va a jugar a empatar. Bueno, si se da un empate, pero cada rato aleluya. están diciendo que el empate. No, el empate dice la segunda opción. La primera opción es ganar siempre. Después, si no se puede, se empata. Pero por supuesto. Pero para a Libertad le tiene que ganar. Y en ese riesgo de ganar puede llegar a perder. A Libertad el empate le sirve y a Cerro no le sirve el empate. Eso está claro. Sí. Eso nomás. Sí. Entonces, ¿quién tiene la presión? Para mí Cerro. Cerro, para vos. Cerro. Si no te sirve, si ¿Puedo opinar yo? Libertad. Y vamos a estar toda la tarde así, pero. ¿Y Pocú? ¿Y qué tiene Libertad? Tiene handicap. Sí. ¿Y para vos, Otavito? Otavito no, está calladito ahí. Ya habló. Ayer no te escuché. Ya en la sobremesa. ¿Y hace cuánto que vos haces la sobremesa con él? Estuvo 2 minutos ayer. No recuerdo que haya hablado de ese tema.
Citrón detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de la limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón, máximo poder de limpieza. Toda una familia de productos a tu Y si disposición. Libertad gana, ya está. Hoy se enfrentan los dos coperos. Sí. Hoy no hay tema, la lucha copera no existe. Entonces, internacionalmente los dos ya tienen 3 millones de dólares y Libertad que está más cerca de llevar $500.000 más. Y los dos van a fase de grupo. Y los dos mejores equipos para mí del año. Y bueno, ya está. Sin duda. Ahora, ¿cómo el tema? Que Cerro no puede empatar. No le sirve mucho. No le sirve. Es como derrota. Díaz y bien claro. ya, Germán Cafa. Dígame. Es como derrota para Cerro el empate. Sí, coincido. Numéricamente hablando. Sí. Porque van a quedar 9 puntos y se va a mantener 7 de diferencia. ¿Qué más querés que esa presión para Cerro? Y Bernay tiene que manejar bien, tranquilito, porque si Libertad hace 1 y Cerro se va, Libertad le va a hacer el segundo. Y como el empate no le sirve a Cerro, va a tener que buscar ganar. Y vos sabés muy bien que ahí hay muchas cosas en campo. Muchas cosas en juego. Muchas cosas en juego, la concentración, cómo haces. ¿Juega Churín? Sí. ¿Juega Cardoso? ¿Te acuerdas? Sí. El que no está en Libertad, Melgarejo. Sí, ya sé por lesión, pero fíjate vos los 2-9. Sí, vuelve Cecilio a la titularidad. Cecilio y Churín titulares. Y vuelve Bobadilla, que el otro día también no estuvo en el equipo base. Sí, y en el fondo y ataja, tengo mi duda. Sí, Morel, si era Quintana Morel o es Quintana de Jesús. Ataja Jan. Sí, Jan. Pero me gustaría ver el Jan de la fecha que te pasó. La fecha pasada estaba calladito, tranquilo, perfil bajo, no mandó en cara a los compañeros y atajó muy bien. Pero él sabe eso, que le tiene que cambiar su mentalidad. Exactamente. ¿Tiene que cambiar? Ya es hora. Y lo hablamos también ayer, niño, fuera del programa, lo de Servio. Se lo vio tranquilo, bien, tranquilo, se dedicó a hacer su trabajo y fue figura. Y dijo en Deporte, está bien, valoramos mucho lo que respondió para que nosotros analicemos. Dijo que ya no quiere cometer lo que pasó anteriormente. Los errores. Sí, y entre otras cosas tiene admiración para Jan, ese que hubo en cancha de Guaraní, ¿se acuerdan? Sí. Que es como un error, que lo admite. Llegó el Cyber Day a Punto Farma, 3 días de promociones espectaculares, hasta 60% de descuento en artículos seleccionados en farmacias, bebés y niños. Imperdible para comprar online, www.farma.com.py. Bueno, entonces hoy me dio un mensaje la araña Denis y habló de código. ¿Qué dice? Llaman a poco código. ¿Código de vestuario? Por lo de Miguel, por lo de Almirón. El técnico de Boca. Creo que a eso se refería. Me voy, tengo código, me voy. Sí, esto no da para más, me voy. Código. Usó la palabra código. Sí, porque yo le dije, usted ya estaba el ambiente caldeado con el entrenador, el grupo, pero tengo código, me voy. Desde hace tiempo, sí. Porque si seguían iba a terminar mal eso. Iba a terminar moquete. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraque y Acupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Si gana Libertad, ¿qué número de copa será? 23. Ni dudás, pero bueno, sos periodista. Dudo realmente. Provide con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CSA llamando al 0183459-139 en proven.com.py. Ecolecoite. 1217. Pásate ya a Salud Protegida. Obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ahora el que ganó fue 23. Ahora va por tiró 24 ya. 24. 23 tiene hasta aquí. Y es el más ganador de este último siglo. Ahí es donde creció Libertad. ¿Y cuánto tiene Olimpia? Olimpia 45. 45. ¿Tanta ventaja tiene, veo? Me parece que el último fue 45. Mucho. Y Cerro 34. 42 puede ser. Porque 42. Estoy buscando más. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mechani. Pruébalo en sus
3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo mesán y la combinación perfecta para tus asados. Con Figal le hice un gesto y Óscar Ullón envía, y yo comenté esta mañana ya en el bloque, el gesto despectivo que le hace al técnico. Diga cuando se va. ¿Cómo te va, Néstor, Nicole, Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a toda la banda. Bien, señor, todos los muchachos. Saludos para todos. A todo el equipo, bueno. A toda la banda. A todo el equipo. No, otra vez. Su bailecito a esa. Ya está. Hoy está... Papelón hizo Yerba Brava. Jorgito, papelón hizo Yerba Brava ya. Bajoneado está Ernesto. Algo pasó con el sonidista, no sé si al sonidista algo, pero le dejaron mal parado. ¿Por qué bajoneado? No, ganó. Otra vez será. Otra vez será. Otra vez será. Triste amanecer. Ya está, terminó. ¿Quién es lo que dijo eso? Está cantando. ¿Vos ya tenés exceso de confianza, Ernesto? No, estoy aportando. Tranquilito nomás conmigo, ¿ok? Estoy aportando nomás. Tranquilito nomás. Estoy aportando. Ponele porque baile. No, ¿por qué tengo que bailar? Baila. No, para Jorgito, no te levantes, quédate ahí, no te pasa el trapo este. Ernesto tiene ese estilo. Baila por otra vez. ¿Por qué? ¿Qué estilo? ¿Cuál es? Baila por. Ese dibujito atrás. El hermano Ernesto. Mira. La pregunta es. Mira. Es posible. Espera un ratito. ¿Qué? Espera. Me duele todo acá, carajo. Perdón, me salió del alma. Arrancamos. Sí. Para Nicole, comenzamos con la dama. La presión, hoy, ¿quién tiene? ¿Libertad o Cerro? Cerro. Muy bien. Seguimos. Ernesto Rosato, ¿la presión quién tiene? ¿Libertad o Cerro? Para mí la tiene Libertad. Porque... No, porque después. Diego. Libertad. Libertad tiene la presión. Sí, señor. ¿Por qué? Porque depende de sí mismo, depende de sí. Bueno, o sea, depende de si gana el campeón, sencillo. Okay. Para mí tiene la presión porque no jugó bien el último partido y porque no está consolidando, al menos en lo que viene jugando, futbolísticamente. Bueno, entonces terminó columna del medio. ¿Para vos, niño? Cerro. ¿Para vos? Cerro. Para mí, Cerro. Para mí, no, pero Nicole dijo Cerro. Ganó 4. No, ¿por qué ganó? 4-3. Esto parece 2-1, perdón, disculpame. Esto parece el del tema del perrito de Víctor la vez pasada. ¿Qué perrito? Y gané por goleada. Y ganó por goleada lo del perrito. Sí. Casi lo mordió. Qué gran programa estamos haciendo. Sí. Vamos felicitando nosotros, cada vez este duple está mejor. No, aquí está. una familia, hasta el perro vino para ganar la roja. Yo no me muera el perro. ¿Sabes cómo era el perrito? Un caniche. Ay, Dios. Así chiquitito. Sí, pero estaba con la mamadera. Pero y él se asusta. Pero son los más bravos. Sí, lo que te Pero, pero los dientes de esos perros son agujas. Argel era. Sí. Tenemos... Como el comandante a veces cómo se pone. ¿Qué dice? ¿Qué digo? No, que el perrito del Argel, digo, a veces como se pone el comandante. A veces. Qué atrevido. No, y a veces. Y ya son grandecitos, ¿eh? Y bueno. Ya tenés tus añitos. Algunos. Gaspar Servio. La verdad que me sentí bien, sentí que pude ayudar al equipo. Creo que he tenido mejores partidos, obviamente, pero bueno, a veces hay días donde te sale todo y bueno, termina también ayudando mucho el gol, pero bueno, sí me sentí bien, gracias a Dios. Con Gaspar Servio, en la medida que atacaba al rival, más sentaba postura en la portería. En la actividad de un arquero eso favorece mucho, estar atento a todo, minuto a minuto. La verdad que, bueno, más que nada por el momento que estamos viviendo y por todo lo que nos estamos jugando, la concentración y la atención, la verdad que se requiere mucho de mucha concentración porque sabemos que a veces vamos a ir a buscar los resultados y por ahí el ir a buscar te deja mal parado y bueno, gracias a Dios ayer pude ayudar al equipo, que es lo importante, el equipo y poder sumar para salir de la zona donde estamos, que es el objetivo principal. Gaspar, con relación a la presencia del técnico, del plantel, hay lastimados, bien se sabe, pero hay un sacrificio en la cancha. ¿En qué influyó el técnico brasileño, Gaspar? Los 3 cuerpos técnicos que tuvimos para nosotros fueron buenísimos. Primero empezamos con Iván, que hizo 14 puntos en la primera ronda
y hoy hemos ganado 3 partidos seguidos y todavía no pudimos alcanzar ese puntaje que hicimos en la primera ronda. Si tuviéramos ese puntaje estaríamos cerca de la salvación. Y con Aldo la verdad que aprendimos muchísimo. Como jugador me da bronca que a una persona que trabaje tan bien como trabaja Aldo no se le pueden haber dado los puntos que realmente merecía, porque es una persona muy trabajadora, ayuda muchísimo al jugador, te enseña y bueno, y su estilo que tiene la verdad que me encantaba. Y después bueno, vino Vinicius, la verdad que trajo tranquilidad, puso por ahí la formación donde la mayoría de los jugadores se sentían cómodos y le dio confianza por ahí a jugadores que no estaban teniendo minutos. Y bueno, esto es fútbol, los jugadores que tuvieron la oportunidad aprovecharon y bueno, ya cuando un resultado empieza a ayudar, va todo de la mano y bueno, ya empieza la confianza, la seguridad dentro de la cancha y bueno, un resultado llevó a otro y gracias a Dios metimos 3 seguidos. Le preguntó Nicole, claro, hizo el penal porque es penalero, dicho sea de paso. Le preguntó el niño Jorge cómo que hace el festejo como el nacimiento de un bebé. Sí, era embarazada. Entonces, ¿cómo se va a llamar el nene? Baltasar se llama. Baltasar. Así es. Claro, Gaspar Baltasar. Sí, bien, no, explicó que no era eso, que él quería por Guaraní Indio y por Boca Junior, quería Indio Junior y la señora le dijo que no. Escucha. Claro. Se viene nene, Baltasar. La verdad que estaba en deuda porque desde que quedó embarazada no pude patear penales ni en Central ni acá, porque más que nada acá yo era el encargado por Iván, pero bueno, llegaba un momento que no estábamos convirtiendo, llegaron los penales y creí que era más necesario que conviertan los delanteros nuestros para la confianza, que ellos más que nadie lo necesitaban y bueno, ayer no estaban en cancha los que habían pateado y bueno, decidimos más que nada con los compañeros que lo pateé yo. Modo social, tu nombre es Gaspar, tu hijo Baltasar, tu padre ¿cómo se llama? ¿Viene por el nombre de los Reyes Magos? No tiene nada que ver. No, yo quería, yo le quería poner, estaba entre Indio y Junior, por Boca y por Guaraní, pero mi señora no quería saber más nada de fútbol y bueno, le terminó poniendo Baltasar. ¿Quién manda en la casa? Y se ve que es la patrona. La mujer te va a dar todo, ¿no, Arturo? ¿No? La mujer te da todo. Menos la razón. La mujer te da todo. La tiene clara, Diego. ¿Cómo? Tiene clara, yo la tengo Diego. clarísima. Yo la tengo muy clara eso. ¿Y vos? No. Para mí es 50-50. Estaba acomodando la ficha. No. Es más, mi hijo que está viniendo, si es varón, se va a llamar Valentino. ¿Por Rossi? No. Valentino nomás. Valentino. ¿Cómo se llama? Giovanni. Giovanni. Un nombre italiano. Y mi apellido es Rosato. No, va a ser ruso. Vamos, Germán. ¿Qué te pasa, Germancito? No, perdón. Una cosa que ya me Perdón. ¿Por qué así, Arturo, con tu compañero? Hay cosas que me salen. No me decía yo ni iba a saber. ¿De quién te reías, Neto? No, me río porque, pobre Germán, hizo un chajarrillo nomás. No, pero era para cortar un poco los tanos. Claro. Vamos con la chitarra in mano, lasciatemi italiane, sono un italiano. Soy un italiano. Qué buena música, ¿De Carolina? Qué grande. Gustavito, te quiero. ¿Y por qué no te casas con él? Hay matrimonio igualitario acá en No. Su buen padre. Estamos con todo, ¿eh? Estamos con todo, Arturo, ¿eh? Hoy no estamos. El Chino Martínez. Faltó la bolita, sí. El Chino Martínez. Hablamos con él y ya se hizo el primer control. Primer estudio. Acá tenemos el jugador. Y ahora estoy un poco mejor. Ahora llegué a la madrugada a buscar Mallorquín. Ahora llegué al club a tratarme ya. A empezar a tratarme, ya está un poco hinchado todavía. Tienen que bajar la hinchazón para volver a repetir un estudio, me dijeron. ¿Y qué te dijeron? ¿Cuál es el primer estudio? ¿Qué dice el informe? El primer estudio que hicieron de la radiografía me salió una pequeña fisura en el perone
con esguince, y después volvieron a repetir y no podían ver bien por el tema de la hinchazón. Me dijeron, y ahora tengo que bajar toda la hinchazón para volver a repetir uno y descartar todo lo malo. Me dijeron, tengo que esperar entre hoy y mañana. Recién mañana vamos a tener el diagnóstico certero, Diego, y la zona está muy inflamada. El jugador a veces sabe de algunas lesiones. En tu caso, ¿vos presentís que hay algo más o estás mejor hoy como para presumir que queda en eso la lesión? Y la verdad que yo en el momento sentí lo peor, porque al doblarse cuando me pisa, yo ya sentí ahí un dolor que como nunca me había pasado, y yo dije que yo tenía miedo de mirarlo porque pensé que me rompí, porque hizo un ruido, se me dobló y después ya no me animé a mirar. Después de mirar al sanatorio nomás me dijeron que estaba todo bien, y ahí empecé a entender porque me golpeó mucho, y más por la forma que se dio. Después estábamos en los primeros minutos bien, luego se pierde el partido y se complica todo, pero hay que seguir. Yo creo que todos los futbolistas nos ponemos a eso, a cada partido, a cada lesión, y yo creo que ya pasó. Tratar de recuperarme y esperar lo que se viene. ¿Sos consciente de que podía haber sido mucho más grave, pero tampoco es light lo que te pasó y es muy probable que te pierda lo que queda de este torneo? Y la verdad que sí, así me estaban comentando, depende del resultado de estos días. Y ahora empecé ya con mi fisio a tratar de conmigo trabajar un poco para volver a hacerme ya lo antes posible el estudio para descartar todo lo malo. Yo creo que fue una jugada muy desafortunada, porque para mí que tenía que revisar también en el VAR esta clase de jugada, porque era una jugada muy peligrosa y me sacó del partido. Yo creo que ahí también cambió algunas cosas, pero bueno, ella pasó y hay que estar tranquilo y hacer una buena recuperación. Esa es la hinchazón que tiene. Arturo, Sí. ahora que estamos en contacto con ustedes, ni revisión de VAR, como dijo el Chino Martínez, también en conferencia declaró eso otro Badio, ni tampoco hubo tarjeta amarilla para el mediocampista Ríos. Dejó pasar el árbitro. Y llamó la atención, ¿eh? Sí, pasa que interpreta Diego que la jugada es accidental porque se da por el impulso del jugador que resbala y hace el pase. Pero en la imagen se ve, Víctor, que ahí por que... menos cosas de esto, hubo roja. No, en eso sí estamos de ¿Cómo acuerdo. puede ser si pero se va? Claro que no hay intención. fue accidental. Pero sí, pero hombre, casi lo quiebra. Entonces, o sea, ¿qué tiene que pensar? Para ustedes, Fernando Cardoso tenía que ser expulsado en el Clásico, Pero- entonces, por lesionar a Melgarejo accidentalmente, ¿verdad? Y sí. Pero mira esto- esta imagen acá lo llamativo, disculpame Ernesto, que tampoco hubo llamado de VAR. Mirá lo que es esto. Y la imagen se ve, es una imagen clara, o ¿Para sea, qué tenés- y hay para qué tenés monitores, y hay tantas cámaras? Yo no por puedo eso, entender. correcto. ¿Y hablaron con Federico Ríos? No, aún no hablamos Siempre todavía. hablan con él. Sí, No hablamos no sobre consultaron ahora con él. Y la verdad que se nos pasó, pero sinceramente, Arturo, para mí esto es roja directa. No, pero se respeta la opinión de cada uno, no digo que no. Mirá, Sí, pero se tira porque ya no llega. Pero no importa, o sea, normalmente no hay intención de lastimar a un colega, pero se dan las cosas. No, y yo es no roja. digo que no digo que no. Es roja, para mí es roja. Y Aplazado el VAR en este y partido. volví a decir otra vez roja. Rojísima. Y seguí. Más roja todavía. ¿Y para vos? No. ¿Y para vos? ¿No? Accidente. ¿Accidente? ¿Y para vos? Encima tenía el pie hacia abajo, no. Rechaza la pelota, pero coincido con Ernesto, es verdad. En otros partidos En eso sí la estoy de vara es acuerdo. baja Sí, y le terminan en eso sacando roja. Lo ideal sería que o todo sí o todo no. Pero para que el que entienda, en tu caso decías que jugabas en el arco, ¿verdad, Ernesto? Bueno, es Sí. lo mismo que salgas a despejar una pelota. Sí. Despejar la pelota y después si yo le tengo aquí enfrente al central que dar y le doy un puñetazo, no es que va a ser penal o falta, sino llega a despejar la pelota cuando el Mundial impulso de- como el que No, sale. pero vos te acordás, ustedes se acuerdan, Argentina. ustedes se acuerdan una pelota que sale así parecida, Nacho Don, y le pega un puñetazo al jugador de Jugando por de Cerro, Nacho Don, jugando por Cerro. Me parece que fue a Alfio Oviedo. A Alfio Oviedo fue. Sí. Le pega un puñetazo, o sea, sale a buscar la pelota. Y fue penal. Sí, y eso no es que ha salir pasado que- Ha pasado, bueno, sí, ha por eso. cobrado, sí. Entonces, Es cuestión a de lo que criterios. voy que se mide sinceramente algunos equipos con una vara y otros equipos con otra. Así nomás. Criterio. Totalmente. Hablamos con Ditore, presidente de Libertad. ¿Con qué arrancamos? ¿Copa Paraguay o el partido de hoy?
Partido de hoy. ¿Y después? ¿Cómo están tus sensaciones, pulsaciones para el partido de hoy? No, van a medida que pasan los minutos van aumentando un poquito, pero bien, estamos preparados ya para el partido, estamos todos esperando ansiosamente ya jugar este partido. ¿Y cómo lo ven los muchachos? ¿Bien? ¿Hablas con ellos? ¿Cómo están las cosas para las 6 de la tarde? Bien, yo estuve ayer en la práctica, estuve con ellos, estuvimos charlando con el técnico, hoy a la mañana ya le llamé de vuelta por teléfono también. Vamos a ver, ahora ellos tienen que hacer lo suyo y ver que también un poco la suerte nos acompaña y poder ya ver si terminamos este tema del campeonato hoy, ¿verdad? Libertad tiene hándicap y Cerro no. El empate a Cerro no le sirve mucho a la victoria, sí. Y Libertad tiene esa ventaja numérica que es muy importante. Si no, ahí será la próxima, según ustedes, porque es así. Pero Libertad saca ventaja en fútbol y en números. Claro, lo ideal sería ya poder finiquitar hoy de manera entonces de poder encarar. Ya que nos queda de vuelta el jueves otra final, ¿verdad? Por Copa Paraguay, y porque si bien es semifinal, al ser el partido único, prácticamente son finales. Entonces sería interesante poder enfocar ya, terminar esto hoy y ver ya entonces el próximo campeonato, ¿verdad? Pero bueno, el Dios dirá a ver qué pasará y estamos preparados para lo que sea. Sobre la designación de José Méndez, como tiene un par de antecedentes polémicos, reclamo de los dos clubes, con ustedes pasó en la primera rueda aquel penal en La Hoya, el año pasado Cerro se quejó mucho por los 3 expulsados. Le consulto si tiene alguna opinión sobre su designación, si por lo menos le parece que hubiese sido evitable ponerlo de vuelta en este partido. Yo de los árbitros ya no hablo más, pues ya estoy cansado, la verdad. Pero te hago otra pregunta. Yo sé que no se contesta, no se debería contestar una pregunta con otra, ¿verdad? Pero te digo yo, ¿a quién le pondría? Pero del otro lado le consulto también. ¿Hay otros árbitros quizás con la misma irregularidad y que no estuvieron en partidos polémicos entre los mismos clubes? Porque yo eso apunto. Entiendo que no hay mucha disponibilidad de árbitros que marquen diferencia, pero justo Cerro Libertad 2 veces y justo otra vez Cerro Libertad el mismo árbitro. Sí, bueno, eso yo creo que el departamento de árbitros ya lo habrá visto, ¿verdad? Y tendrán también, manejarán todos esos antecedentes y seguramente o no están disponibles o a nivel de lo que están, ellos creerán de que, o sea, analizarán y supongo que lo harán eso en sus reuniones y así como nosotros, como un técnico evalúa a sus jugadores y sabe a quién ponerle, quién porque está mejor o probablemente ellos también hagan eso y por eso decidieron nombrarlo a este juez. ¿Cuál es la situación de Barbosa que se habla mucho? Él quiere seguir en Libertad, ustedes quieren que siga. ¿Termina el contrato de Barbosa? No, su situación es normal, él sigue siendo jugador de Libertad hasta el 31 de diciembre, él quiere seguir, lógicamente nosotros vamos a evaluar eso, nosotros también queremos que siga, pero vamos a llegar un momento, hablaremos con él, con su representante, y veremos a qué arreglo se puede llegar. ¿Escuchá, no escuchá? ¿Podría salir del país o no? No, hasta donde yo hablé con él y sé, él quiere continuar en Libertad. ¿Supercopa se llama? Sí, Supercopa. Si Libertad es campeón, Libertad de que está muy cerca y Supercopa, ¿para qué jugar el partido? A mí me parece un absurdo, ¿verdad? Pero creo que en el reglamento así estipula. Yo diría que me parece inconsistente teniendo ese rótulo en caso que. No sé si me entendés. Entiendo totalmente y estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando vos le pones el rótulo de Supercopa, imagínate vos, Supercopa, y en un lado tenés un equipo que, vamos a hablar en el supuesto, ¿verdad? Tenés en un lado un equipo que ganó todos los campeonatos que se jugaron, organizados por la Selección Paraguaya de Fútbol, y del otro lado tenés otro equipo que no ganó ni un campeonato, no puede llevar en la Supercopa un equipo que no salió campeón. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Estoy hablando hipotético caso que Libertad sea campeón. Bueno, Neto, Nicole, digo, ¿cerramos? Sí, bueno, ¿hay algo más? Y no cerramos. No. Diría el comandante. Bájame la música. Diría el comandante. Conmigo no.
Antígono. Chao, Ernesto. Chao. Adiós, adiós. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ocibellela 4623, buscanos en redes sociales como Glass Motors. ¿Habrá gente hoy? Sí, yo creo que sí, que hoy va a jugarse, me parece, estadio casi lleno. Igual el horario para un lunes es medio complicado, pero el fanático va a estar, va a buscar estar. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Están en el 6 en los parques de Francisco López. Veo. Yo creo que viene en vuelo charter. Ahí llegó. Ahí estaba. Ahí llegó. Ahí está. No sé si está sacando boleto ahora, pero no sé lo que es su vida. Ahí primero toma distancia, se pone, habla con los muchachos, les saluda. Después se pone al día, chismosea un poco. ¿Entendés, pues, Darío? Summer es territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. Hola Arturo, saludos para todos. Facundo Barceló, en línea, autor de un gol ayer para la victoria de Guaraní ante General Caballero de Mallorquín. ¿Cómo estás, Facundo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Todo bien por aquí, gracias por atendernos como siempre. Se reencontró Guaraní ayer con los goles, se reencontró con el triunfo. Era necesaria la victoria para ustedes, buscando ese cupo a Copa Libertadores. Sí, por supuesto. Sabíamos que no podíamos dejar pasar otra oportunidad. Veníamos por ahí de no poder encontrarnos con la victoria, no veníamos pudiendo convertir y bueno, era un partido muy clave para nosotros, también habiendo visto el resultado de Trinidense, que bueno, es uno de los equipos que está peleando con nosotros por ese tercer puesto y bueno, gracias a Dios tuvimos un buen partido y pudimos llevarnos la victoria. Facundo, salió muy bien el movimiento para el primer gol, porque en otras ocasiones lo suelen intentar, pero a veces no se da un punto de precisión, ya sea en el pase del central o el movimiento del lateral. Ayer salió todo perfecto con el pase de Román, la asistencia de Raúl Cáceres y vos definiendo en el segundo palo. Sí, llegó perfecto el gol. La verdad que bueno, habíamos entrenado esos movimientos en la semana. Como decís vos, a veces salen, a veces no. Obviamente el rival juega y por ahí lo que entrenás en la semana a veces no se puede dar, pero bueno, demostramos que cuando estamos con confianza y nos sentimos bien con la pelota, podemos llevar todo lo que entrenamos al día del partido y bueno, creo que fue un muy lindo gol que se pudo convertir. Y sobre tu lesión, Facundo, ¿puede ser algo de consideración? Mira, justo el partido contra Meliano había tenido un golpe ahí en esa zona del gemelo, de la tibia, y bueno, la verdad no me había molestado en la semana, en los días previos, y bueno, ayer sentí que se me iba cargando, que se me iba poniendo más duro el gemelo, y bueno, preferí salir, intenté aguantar un poco, pero cada vez iba creciendo un poco más ese dolor y traté de evitar cualquier cosa más grave, porque bueno, se vienen partidos muy importantes, así que bueno, hoy entrenamos en la tarde y bueno, ahí me evaluará el cuerpo médico para ver cuáles son los pasos a seguir, pero creo que no es nada de gravedad, por suerte. Lo último, Facundo, ¿pudo tener algo que ver el esfuerzo que haces para llegar a la pelota en el gol o la molestia era independiente a esa situación? No, es independiente. Ya a los 10-15 minutos cuando empecé a picar, empecé a sentir una sensación rara ahí en la parte del gemelo, como que se me estaba contracturando. Incluso antes de hacer el gol había salido afuera a pedir un poco de asistencia porque sentía que cada vez se me cargaba más. Y bueno, después del gol intenté seguir otro poco, pero vi que iba a ser para peor, entonces tomé la decisión de pedir el cambio. Gracias por el tiempo como siempre, Facundo. Dale, vamos arriba, un abrazo grande. Muchas gracias. Facundo Barceló, autor del primer gol de Guaraní. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo y el sorteo final una Kia Sportage 0 kilómetros. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos hablando de... Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Para la presión para quién? Para Cerro. Porque Libertad tiene handicap, puede hacerlo hoy o puede hacerlo otro día, pero Cerro caprichoso tiene... es el que está enfrente.
La bancada de enfrente. Él tiene siempre su... ¿Y cómo él es Contreras. Pero no es así, hay que respetar. Si él te vete dice, con todo, Pancho. si es así, es así. La presión va a tener Cerro. Para mí, Libertad. No se puede hablar. Pero Libertad Cerro necesita ganar, Germán. Cerro necesita ganar. Te hablo como jugador de Libertad. La presión la tenemos nosotros. Hoy hay que ganar. ¿Es así? No, de que va a salir para ganar, pero... El jugador de Libertad quiere terminar hoy el tema, ganando. O sea, nada de buscar empate. Es como un plus que decís que por jugar contra Cerro que tiene que dar la vuelta frente a Cerro. Hablo de la opinión de lo que pueden estar pensando hoy los jugadores de Libertad. Va a perder 6-1. Aún sea Cerro o Libertad, el WhatsApp ahí yo te va a decir. Pero no van a hacer cambiar la opinión lo que diga el WhatsApp. Pero es cosa de sabio cambiar de opinión. Punto de vista y, y la experiencia de vida nada más. Ponele por tu WhatsApp ahí. Qué difícil. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. ¿Qué número tiene tu WhatsApp ahí? 0971-1080-10. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate del calor Tokio, prendidos a tu vida. La presión la tiene Libertad. Entiende con lo que quiere decir Tafa. Obvio que tiene Libertad también ventaja. ¿Qué tiene Libertad? Libertad tiene presión. Que tiene ventaja, pero que tiene presión. La presión la tiene Libertad. Está bien, se respeta, ese amigo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La presión es de Libertad. Libertad tiene la presión porque ya quiere salir campeón. ¿Escucharon a Germán? La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Arturo, la presión la tiene Libertad. Si Cerro le gana hoy, se viene la mayor pecheada de la historia. Más de la que hizo Guaraní aquella vez que Cerro le comió el campeonato de atrás. Está bien su opinión, ¿por qué hace gesto, Germán? Yo no hago nada, Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Prueba Clanchol y el omeprazol del asca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clanchol de Laboratorios La Asca. Nuestra calidad, su seguridad. Dice Aníbal Acuña, la presión es de Cerro. Empate y termina el torneo muy fácil, Edis. Claro, Te pucha, Arturo, vos si no sos olimpero, sos liberteño, será contra Cerro te va a hacer. Qué bárbaro, pero ¿qué vamos a hacer? Ojalá te demuestre otra cosa, Cerro, ahí te haga callar hoy. ¿Por qué me tiene que hacer callar si yo estoy hablando con la presión? Al contrario, vos estás diciendo que la presión es Cerro que tiene que salir a ganar y... Tiene que salir. Que al revés está entendiendo, la presión la tiene Cerro. Claro. Cerro necesita la victoria. O si no se acaba el campeonato. Literal. ¿Qué tal, Arturo? Para mí la presión la tiene Libertad. Estos son todos cerristas, ¿verdad? Y bueno. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Buenas tardes. La última vez que ganó Cerro en la Huerta, creo que cuando Ramón Ángel le encajó 2 y terminó Cerro 2, Libertad 0. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Arturo, toda la vida la audiencia estuvo en tu contra. A mí me dice. Arturo dice. Arturo, toda la vida la audiencia estuvo en tu contra. Si decía libertad, si decía Cerro, ellos van a decir libertad. Así nomás. Dice Oscar Ullón, que me hacen adrede. A propósito, me buscan. Como él lo hace conmigo, siempre en contra mío. Sobre lo último que decía el oyente, me parece que no, más para acá desde la reinauguración de Libertad y un par de victorias de Cerro, por lo menos en cancha de Libertad. 2005, 2007, 2008. Vamos a buscar el dato. Cerro tiene la presión, Arturo. Cerro.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Cerro, tiene la obligación de ganar. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontralos en los salones de venta de la cooperativa Shorty Cero, en tu punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Shorty Cero. Arturo, ya te dijo, como hincha de Libertad, claro que Libertad va a querer terminar cuanto antes. Más todavía con el que le está pisando los talones. ¿Quién es lo que le pisa los talones? ¿Cómo pierde pisar los talones si llega a perder en 4 de ventaja? Queda 4. Y quedan 9 por jugarse. Pero seguina mi hijo la tabla, la acumulativa y todo. Cerro ya está en la Copa Libertadores de América. Cerro, eso ya seguro. Ya seguro. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y Estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Buenas tardes muchachos, ¿cómo estamos? En primer lugar estoy con Germán Cafa y en segundo lugar está Boca Junior. Si ganaba Boca Junior, al empezar el programa, Víctor te iba a decir, perdiste, te iba a decir el comandante. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. La última victoria de Cerro en Tuyucuá, para dar el dato exacto, clausura 2008, 3-1. Aquel día el Tigre Ramírez había convertido uno de los goles, así que hace 15 años que no le gana Cerro a Libertad en cancha de Libertad. ¿Hace cuánto? 15 años, 2008 la última. Mucho tiempo. ¿Otro audio? Arturo, ¿qué tal? Mesa? ¿Cómo andamos? Te hablo de Bilbao, España. La presión tiene Libertad. Libertad tiene la presión. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Demasiados fanáticos ya son los cerristas, Arturo. La presión, por supuesto, que tiene Cerro. Cerro tiene que ganar. Libertad puede ganar el próximo, igual va a salir campeón. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Con presión o sin presión, Libertad gana, Arturo. Libertad juega mejor contra el equipo grande. Desen cuenta, ustedes quieren nomás que el campeonato se alargue más. No hay ningún equipo quien le pueda ganar a Libertad, Arturo. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTC por Emoy. Pasó otro niñense y dijo, ¿y nosotros? Comandante, Yuya o Sapporo, Poroto, con Caracú. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Gana Cerro, Arturo 2-1. Era de Colmán de Concepción 6. Bueno, de Concepción no estamos hablando, vamos a cerrar un poquito Pucumaina, ¿verdad? Sí, quedó mucha gente en Ponele, espera. vamos a cumplir. Otro más. Obviamente la expresión la tiene Cerro, eso es claro, totalmente claro. Pero Libertad va a querer ganar también, obvio. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9. Sea juega y gana en Slot del Son Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono es bienvenida. Como se equivocó con Boca, también está totalmente equivocado. Como Pico Libertad va a tener la presión. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y El Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Comandante, qué necio ese Germán Cafa es.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria S.A. descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Arturo, la presión tiene libertad. Hoy sí o sí tiene que asegurar. Si no asegura, ya amontema. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Toda la vida Libertad tiene la presión de ganar hoy. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Papasa. La presión la tiene Libertad. Hacerlo le da igual, ser cebollita siempre. A todo ponele Bistoni y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Arturo, ¿qué plantel va a presentar hoy Libertad? ¿El A, el B o el C? Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda Coto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo renovado con precios increíbles. Hola Arturo, pero es obvio que Cerro tiene la presión encima por los puntos que necesita. Eso ahí no se puede discutir, lectura comprensiva, güey. Buen día, don Arturo. Coincido plenamente con Germán Cafa, la presión tiene Libertad. ¿Y por qué digo que coincido con Germán? Porque él tiene vestuario, fue futbolista y sabe lo que un jugador vive en este tipo de partidos. Y nosotros no tenemos derecho a hablar. No tenemos derecho a hablar nosotros. Llegó el yogur con cereales, La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La presión, ¿quién para vos la presión? Cerro. ¿Para vos? Cerro. ¿Para vos? Cerro. ¿Para mí? Cerro. ¿Para vos? Lo que dijo el público, la mayoría, Libertad. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. ¿Qué tal Arturo? Libertad tiene la presión. Sí, hoy no terminó, entonces. Cerro tiene que chocar con Olimpia. Olimpia necesita puntos para clasificar Libertadores. Sí o sí le gana Olimpia a Libertad. ¿Cómo el tema? Pasa que el tema de los rivales es muy relativo. Porque Germán lo exponía recién. Yo entiendo, Libertad juega ante Olimpia, pero del mismo lado vemos Cerro. Cerro juega ante Guaraní, ante Nacional, ante Tacuarí, que encima justo viene en alza. No sé si hay como para mirar eso como una... No está bien. Se enoja Arturo, se enoja conmigo. No, está es bien, que es muy relativo, yo entiendo, juega ante Olimpia, pero hoy, por ejemplo, Nacional o Guaraní están... Los tres estamos equivocados, los cuatro. ¿Y todo el público que dijo? Ese, pues ya está. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Vamos con el porcentaje en instantes. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso surcas y perpetuo socorro en redes sociales. San Justo Hierros. A las 2 de la tarde va a ir de visita a Mirón ya como visitante a los jugadores. Enojadísimo. A las 2 de la tarde se despide. Sí. Y el técnico es Hoy dije que el técnico ya está nominado. Es Ron. Es Ron. Sí, como interino. Como interino. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Había sido que Kennedy, que jugó en la B del fútbol brasileño, tiene antecedentes de indisciplina. Sí. Estaba leyendo hoy. Él tiene antecedentes de indisciplina. El que le expulsaron. Tiene antecedentes.
Seguro que le conviene Seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguro Chaco, Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Bueno, y vamos ahora con el porcentaje, ¿verdad? Sobre el punto, nomás Arturo, lo que decía Diniz, el técnico, dijo a Globo, en conferencia de prensa en realidad, pero Globo extrajo esa parte donde decía, yo ya había muchos Kennedy desperdiciarse. Por no tener la disciplina, por eso le hablé durante toda esta campaña, lo traté como a un hijo, le hice un tratamiento especial de apaciguarlo, de hacerle entender la responsabilidad. Ferroviaria puede ser. Sí, ahí jugó. Y Mirá después ahora. el diálogo fantástico que le hace cuando va a entrar al campo de juego, que le dice, vas a vos hacer gol. vas a meter el gol, tu nombre va a sonar en toda América. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Si hacía gol Boca, el responsable de ese Kennedy de haberse sido expulsado de la cancha. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, escucha el FIFA, es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de casa, Grutter siempre se elige ganando, te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con casa, Grutter siempre salís ganando. Bueno, ¿qué vamos ahora? ¿Porcentaje? Sí. Vamos a arrancar con Nacional Resistencia, después Libertad. Nuestro Twitter se eliminó, eliminaron el Twitter. Ya cayó. Ahí está de vuelta, volvimos otra vez, pedimos 1000 disculpas. Tenemos el Twitter y se va y después vuelve. Así que pedimos 1000 disculpas. Lo controlen a Pokémon si sale, por favor. Los chorizos parrilleros de Upizza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upizza.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana Upizza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Bueno, volvimos a ver a emitir la señal. Es decir, no se fue, pero tenía algunas cositas que ahora volvimos con normalidad. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido? Con el segundo juego de la noche, Nacional Resistencia. ¿Vos tenés brigado? Sí, ahora al aire me bajó y a mí también. Ahora en una hora me liquidó. A mí en canal ayer. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Clacol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Qué partido, niño? Nacional Resistencia. Nacional Resistencia. ¿Vos ya ganaste el porcentaje? Sí. ¿A cuánto está? 14 arriba. 14 arriba. Lo veo como entró el estudio. ¿Cuántos puntos? Y queda pero lo veo como entró el estudio, maleducado. Así entró. 22 puntos quedan todavía. Ah, no. ¿Qué partido? ¿Vos comenzás, niño? Nacional Resistencia. ¿Vos qué partido? ¿Qué decís? 60-40. Nacional Francisco López. 60-40. Nos vamos a resolver el comité. Primero va a arrancar vos a partir del otro ya. ¿Y vos? Sí. 60-40. Nacional, ¿y vos? 60-40. Igual. Ahora, ¿qué partido? Libertad Cerro. Francisco López. Un empate, 50-50. Víctor Villalba. 60-40. ¿Libertad campeón, vio? Sí. ¿Vos, Germán? 50-50. Empate. Vos, niño. 60-40. Libertad. Sí. Nadie le da Cerro, vio. No. Arturo. Angelito. ¿Y vos? Vos no opinás. Yo pregunto. ¿Tenés en tu mente qué va a pasar? Tú no puedes decir. ¿Por qué yo? ¿Y vos? ¿Qué me preguntaste? Libertad Cerro. ¿Tu porcentaje y vos? Sí, es 70 por ahí lo es. Ah, ¿para Libertad, veo? Sí, yo digo que Libertad va a ser campeón, Arturo, porque tiene más equipo, tiene más plantel que los otros, ¿verdad? Y es siempre importante tener recambio y creo que Libertad tiene un buen equipo y para mí, y tampoco yo soy adivino, pero mi candidato número 1 es Libertad.
A Libertad. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor, Angelito. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Estamos de fiesta en Electroban, cumplimos 16 años. Omier Colchones para nadie, cuotas de 330.000 guaraníes. 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Se suicidó un hincha de Boca. Era policía, ¿verdad? Policía. Y que le dijo a su hermano, dame tu número de... Para transferirle... Y le transfirió dinero antes de suicidarse. Número de cuenta. Le dejó al hermano lo que tenía y se suicidó después. Qué terrible ese. Terrible. Y el relato de la madre llorando y echándole la culpa a Boca. Como que Boca hizo que el hijo se mate. El tema de la salud mental es... Claro. ¿Y el fanatismo te va a eso? Sí. No, pero aparte del fanatismo, Arturo, hay algo que no estaba bien en varios factores. Así. Ya sé, pero el fanatismo... Sí, De hecho, cuando sos fanático de algo, ya es señal de algo. Sí, claro. Cuando Así vos sos fanático así de algo, ya, porque ya algo pasa. Es fanático en extremo. Claro. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo super Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con gotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. IMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Estuve leyendo ese caso. Sí. En las redes de tendencia. Sí. Y lo de los hinchas de Boca apuntan también a Cavani. Por la jugada que tuvo para definir y toca para atrás y decían... muchos comentarios leía, ahí se dan cuenta lo pesada que es la camiseta de Boca, que para un tipo que marcó más de 300 goles en Europa le costó en una final Libertadores jugando con camiseta de Boca, porque tenía para definir, tenía para ponerla a un costado, tenía para ponerla por arriba, decide tocar para atrás, o sea, pero cuando no se dan así no me va a hacer. Sí, pero uno de los apuntados fue Cavani. Sí, porque fue la estrella que trajeron para ganar la Copa. No hizo un buen partido. ¿Y por qué no le dicen no hizo una buena Copa? A Riquelme que le diga eso. Riquelme vio solo en un palco. Y bueno. Tomando mate. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para y carga en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 gigas noches y llamadas ilimitadas, Watt gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Bueno, y Olimpia mañana con Luqueño. ¿Con quién vamos a hablar de Luqueño? ¿Aguilar? ¿Cáceres? Sí, Aguilar, Cáceres. En el caso de Olimpia, a ver si llega o no su arquero Espínola. Va a concentrar, pero también ya va a concentrar Olveira. Los dos. Esa es una buena noticia para Olimpia, que puede aparecer... Pero un ratito, hoy trabajó con normalidad Espínola. Entonces ataja. Y si está con normalidad, es titular. Sí. No, yo incluso me refiero a un Espínola a selección. Claro. Sí. Mirando ese tema, yo digo. Porque uno pensaba quizás lo guardaban para que se recupere bien para estar en la selección, pero si entrenó con normalidad... Hoy entrenó con normalidad. Entonces es probable que juegue. Olvídate del calor en Universo Electrodoméstico solo por este mes. Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas, 230.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo, Mone. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Qué difícil para Rodrigo Duarte y Paraguareña las situaciones. Bravo. Sí, ayer se comprometió al darse esa combinación. Para Humberto Velar, perdón, para Humberto Velar de Paraguareña, perdón. Guaireña y lo mismo General, porque yo apuntaba también a General pero está más complicado Guaireña. Guaireña más, pero General 4 puntos nada más arriba. Quedó 2 partidos con se complica más. Eso que era aspirar a Sudamericana, tranquilidad, hoy ya no es tal. Y Guaireña sí tiene la máxima presión porque, haciendo las cuentas, mañana pierde Guaireña y Tacuarí lo supera. Es cierto, divide de manera diferente, pero necesitaría ya que Tacuarí no gane los siguientes partidos. Y de Guaireña ganó hace 4 fechas y General en las últimas 5 no ganó. O sea, viene de malas viene General Caballero. Y sobre el final. Lo más rescatable fue el partido que le hizo Libertad, que casi se lo gana. Sí, pero quedó en el casi. Pero no llegó en victoria. Lo pierde a Martínez, que es importante en el funcionamiento. A ver cómo lo reemplaza. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Perdón. Y el sábado juegan General Guaireña. General Caballero Guaireña. Partido directo el sábado 20:30.
¿Te imaginas vivir un verano sin corte de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año, financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 01837888250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. ¿Cómo está Jorge Mendoza? Figura en Luqueño, ¿no? Sí, con Rodrigo Rojas. Bien, bien. Sí. El Aguilar. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. 138. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Eusebio casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Luqueño está basado en... ¿Cuántos juveniles tiene Luqueño? Y hoy tiene a Diego Fernández de la casa, tiene Báez. a Báez, sigue siendo joven, sí, Sí. pero él es originario de Cerro en realidad, Julio Báez, del luqueño propiamente, Luqueño, Diego Diego. Fernández. Y el que jugó la vez pasada sub-18, Matías Medina, que jugó 45 minutos. En realidad él juega por cumplir el reglamento. Y después no tiene... Hoy juveniles no... No, juveniles no, pero de la casa de Pablo también. Claro, Aguilar. Pablo Aguilar. Ferropar sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar SA. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. 13-9. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo La S.A. momia le ponen a Cavani, será la Sí, red. no te digo. Diana. La momia. Qué loco. ¿Por qué Pio le hacen eso, será? Solicita afiliarte a la Caja Mutual y pedir tu tarjeta de crédito, beneficios de ahorro, 25% de descuento en Farma Oliva, 20% de descuento en estaciones Shell, redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. ¿Cómo te va, Bruno Valdés? Hola Arturo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien usted? Bien, bien. Contanos vos todo lo que pasó, reacciones. Fluminense campeón, jugaste, te mandó arriba para buscar el juego aéreo. El técnico de Boca, contanos. No, sí, una tristeza muy grande por no conseguir lo que quisimos. Hubo una movilización muy grande de parte de la gente de Boca. Nosotros también estábamos muy entusiasmados y no se pudo conseguir porque también Fluminense hizo un buen partido, jugaron bastante bien y pudieron conseguir la ventaja que obtuvieron. Y sí, a mí me tocó entrar los últimos 10 minutos. Tuve la oportunidad de poder entrar y fue como te digo, una forma de ir a jugar de 9 para poder buscar el gol, el empate para poder llegar nosotros a los penales, que también no teníamos mucha confianza. Bueno, indudablemente hay cosas que pasan dentro del fútbol. Esa hinchada de Boca, la barra de Boca, el clima que se creó. Muchas cosas, no solamente ustedes en campo. Sí, te digo, nosotros estábamos muy entusiasmados, así como toda la gente, nos enterábamos de todo el esfuerzo que hacía la gente para poder ir. Estamos muy agradecidos con todos ellos. También en su momento nos toca pedir también disculpas porque hicieron un gran esfuerzo. Nosotros no pudimos darle esa alegría a ellos para que puedan volver a sus casas felices, pero eso sí, dejamos todo lo que teníamos nosotros, dimos todo lo que podíamos por acciones o por momentos no se pudo. Entonces así fue, nosotros quedamos también dolidos así como ellos y nada, ahora queda seguir, esperar a que nos toque el siguiente partido para volver a salir a ganar el partido. Claro, en el campeonato no están bien. En la Copa Argentina hay mayores probabilidades para la Copa Libertadores. En lo que hace al torneo, que es el otro, no de la Copa Argentina, el de la Liga, ahí no están bien, no está bien Boca, Bruno. No,
lo que pasa es que ahí no estamos bien y ahí dependemos de otros equipos, entonces, pero sí, nosotros vamos a salir a ganar los 3 partidos que nos quedan para poder ver si clasificamos para poder seguir peleando hasta el final. La Copa Argentina sí depende de nosotros, es jugar semifinal y luego clasificar la final, entonces son objetivos que nos propusimos, son los objetivos que queremos, entonces vamos a salir a ganar. Tenemos la obligación de salir a ganar los siguientes partidos. ¿El vestuario cómo fue? Me dirás código de vestuario. No se puede decir mucho terminado el partido ante Fluminense en Brasil en el Maracaná. Sí, fue un momento duro, silencioso, cada uno tuvo su duelo, digamos, pero casi todos coincidimos en quedar en silencio, pensar en lo que cada uno tenía en la cabeza, entonces fue un momento muy duro, como te dije, fueron momentos hasta llegar hasta el hotel que quedamos en silencio casi todos los muchachos. Un segundo con Bruno Valdés. Bruno, ¿cómo tomaron la salida de Almirón? ¿Quién les comunicó? ¿Se enteraron por medio de la dirigencia? ¿Se les comunicó el propio técnico? ¿Cómo fue eso? Porque incluso Almirón decía, habló de códigos, me voy porque tengo códigos. ¿A qué se refirió? No voy a decirte a qué se refirió él. Yo en especial me enteré porque el club hace un comunicado en redes sociales, entonces nos enteramos por ahí. Hoy íbamos a entrenar la mañana, se procedió para entrenar la tarde, entonces hoy a la tarde nos van a informar de todo lo que pasó y de lo que queda. Vamos a mirar para adelante, no sabe, tomó seguro su decisión, entonces vamos a acatarla de la mejor manera. ¿Y cómo toma el grupo su salida? No, todavía no tuvimos charla entre el grupo porque fue que llegamos nosotros y fue después que salimos todo el club, entonces ahora a la tarde vamos a seguro juntarnos a hablar, nos va a llegar la directiva y ahí vamos a tener esa charla y ver qué pasa. Llegaste a hablar con Figal de repente, vos no tenés la culpa, pero se vio en el momento cuando vos ibas a entrar que él iba a hacer la pieza de cambio y que vos ibas a ir como 9, ¿cómo no le gustó el cambio? ¿Te llegaste a acercar a él después del partido? ¿Hablaron o no? Sí, hablamos, Nico vino, me pidió disculpas, yo le dije obviamente no pasaba nada, que yo entiendo, a mí me tocó salir también así, varios partidos, también reaccioné así, y uno sabe que no es por el compañero, sino por las decisiones que toman. Quedó ahí, yo le dije tranquilo, que no pasa nada, que somos grandes, somos jugadores ya con trayectoria, que esas cosas ni nos mueven. Bruno, gracias por el tiempo en este momento que es delicado también para Boca y doloroso después de haber perdido una final. Muchas gracias por el tiempo. Dale amigo, cuídense mucho, gracias. Bruno Valdés, defensor de Boca Juniors. Si sos socio de la Universitaria de Asegurás lo que más te importa, con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios con todas tus compras hasta el 31 de enero. Puede ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Si juega Copa Paraguay. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama el veterano? Cuando sacó lo de Olimpia. Felipe Melo. ¿Por qué dijo lo de la gallina de River? No, porque le habían preguntado él le confesó, él es hincha de Boca, anti-River, y siempre que le puede tirar un palo le tira. No, el tema empieza que en el Monumental, como Fluminense jugó ante River, le habían preguntado si es especial jugar ahí. Y él dijo que no es especial, que para él es especial es jugar ante Boca. Y ya había dejado en claro eso. Y se recordó de esa situación ahora. Y ahí agregó el tema de que le ganaron a todos equipos grandes. Sí, y campeones. Campeones de América, River, Argentino Junior, Olimpia, y ahí cuando Inter, dijo Porto Olimpia, Alegre. Ahí se desmaya emoción, la parcialidad fue una quedada.
Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influencia. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Aprovecha con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria, hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 35% de descuento. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Y la parcialidad de Olimpia en Twitter, en redes sociales decía: eliminamos al último campeón y nos ganó el campeón de la Copa Libertad. Obvio que no es un argumento ni un consuelo, pero se lo veía un poco así, es un punto de vista de la gente de Olimpia. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salidas, rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cada vez estamos con esta silla más peligrosa, parece tu perrito. Me asusté como tu perrito. Probá con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0183459-139 o en proven.com.py. ¿Quién hizo los 3 goles de Cerro que después lo pusieron en la olla? Con el tema que no vaya a festejar. Primero va y festeja hacia Gradería Norte y sube gol de Cerro. Y el referee le dice, no hagas más. Segundo, trae se dice su cosecha personal amarilla. Y en la tercera tampoco le hizo caso y le echó. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cavani llega al entrenamiento como... ¡Qué lío! La momia. ¿Qué le parece para un jugador de fútbol hacerle esta joda? La momia. Barana será. No se puede no llegar a esto, será. Muy enojado los hinchas de Boca. ¿Quién era la momia? ¿Con quién nunca peleó la momia? O Viral la leca, como dijo ese señor. ¿Con quién el Titán nunca la momia peleó? La blanca. ¿Le peleó la momia negra? ¿Con quién? Vos sabés que yo trabajé ahí y nunca me enteré de eso. Ya está, vos ahora ¿Sí? trabajó No. Ahora trabajó. Ah, no me va a creer. No. Le voy a decir de qué trabajé. ¿De Yo qué? era acomodador de sillas, no acomodaba a la gente. Sí, está bien. ¿Y la momia con quién nunca peleó? No, nunca supe eso, no me enteré. No me enteré, me estoy enterando ahora. Pero no podemos hacer licenciadas sobre ahí en la mañana porque hay gente que no sabe ni qué habla. Además, el presentador era Jorge Rial en ese momento. Titanes en el ring. Ferro. Titanes Titanes en el ring. ¿Con quién nunca peleó la momia? ¿Vos viste alguna vez Titanes en el ring? Por foto de Muy ese bueno, nunca momento, conocí la historia. Muy Martín bueno, Caradaquian. sí, muy bueno. Sí, sé a quién servirá. La pero no. momia nunca peleó contra el Caballero Rojo porque el Caballero Era el mismo. Rojo era la momia. La Holanda tiene este sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, crema y semi-crema y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. ¿Vos nunca viste el Titán en el ring? No, ya era la versión Claro. Super Catch. Yo ya Super no Catch conoce acá más en el de usted. estacionamiento de... Son todos mitaditos. de Canal 9. Y ya más WWE aquí, Estados Unidos, Undertaker. WWE, eso es lo mío ya. Shawn Michaels, wrestling, sí, Undertaker, todas esas ondas ya. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de IRA Paraguay. Toto Gamarra fue eso y le echó al árbitro. Dice el arquitecto de Lagoto, sí señor. El Toto Gamarra hizo los 3 goles. Va y festeja y le dice, pero no suba. La advierte. Segundo, gol, sube otra vez hacia la tribuna norte de Cerro, hacia la avenida Quinta. Y el tercero sube otra vez. Oñémose. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. Hay un momento... Atanayo Caballero dice, escuchando la radio, el Caballero Rojo. Lo digo, hay un momento jocoso, si se quiere, Toto Gamarra fue en el 84 y hizo los 3 goles y lo echaron. de Kennedy. Cuando viene saliendo, le pregunta a Pablo Enrique Ganso, ¿por qué me echa? Y Pablo Enrique le dice en portugués, puede conmemorar, mas no así. O sea, podés festejar, pero no así. Por eso te está echando el árbitro y le dice, no, y empieza el... Atendió Romerito y dice que Raro me dijo, estoy en Brasil, tengo cosas que hacer, y cortó. Julio César Romero. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Esto puso en Versus Radio, primera edición.
No voy al Mundial de Clubes en Arabia porque ahí no se puede tomar cerveza, ni las mujeres no se le puede mirar ahí, dice Romerito. Esto publica Versus. A Arabia no voy ni si me pagan, ni cerveza se puede tomar ahí. Y yo quiero divertir, y me quiero divertir. ¿Se cae una bomba o qué? Julio César Romero es futbolista de la selección nacional e ídolo de Fluminense. Pillines. No, eso yo no entro. Eso opina, yo no entro en eso. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucebellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Terminó Así que usted no me cree que yo trabajé en Tinelli. Está bien, no, yo pensé que era... ¿Le puedo contar la historia? ¿Qué años, Germán, más o menos? ¿Le puedo contar? Espera, 95, 96. ¿De dónde nace Callate o el hombre de la barra de hielo? No tengo idea. No, si vos fuiste acomodador, pero Zoraida, no... si él fue acomodador de Titán en el ring, no se puede. Y no sabe de así dónde, no se puede, así no se puede. No, de dónde sale, recién dije, el hombre de la barra de hielo. ¿De dónde sale? El hombre de la barra. ¿De dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trabajaba en una fábrica. Amoroso con todo eso. Digo quién, porque la herramienta no es mía, no. Acá vos sos el hombre de la barra de hielo. Para mi hijo, yo estoy acá, camarógrafo. Pasa con una barra de hielo, era para los boxeadores, para los luchadores. Para los golpes. Grita director de cámara, ¿ese quién es que sale? Atendé, loco, que si eso se entera Martín lo revienta. Dice el switcher, el director de cámara. Alguien le dice al hombre de la cámara, al hombre de la barra de hielo, no vuelva a pasar otra vez. Pero él, como estaba muy con la barra, vuelve por el mismo lugar. Le di, estoy dando al pedo. No, está... Hizo como usted, pásame la contra. No, pasó de vuelta. No, él no hace de contra. Al contrario, hay que atender bien porque esto es muy serio y te da una enseñanza. Donde vos menos crees puede salir un personaje. Ahí está. Donde menos crees. Vuelve dentro de su inocencia y otra vez el director de cámara pega el grito más todavía. Volvió a hacer, ¿qué? Te dando al pedo, pero. No. ¿A vos no te interesa? A mí sí me interesa. A mí me interesa. No, está bien. A mí me interesa. Porque vos viste cómo. No sabía. Pasa otra del hombre de la barra para los viejos como yo voy a contar. Y ahí dice el productor general, ¿quién es ese? Decime, Pancho. Decime, Pancho, ¿vos lo conocés? Y Pancho le responde, uno de los asistentes, no sé quién es. Niño, ¿vos sabés quién es? Dice otra vez el productor general. No sé quién es. ¿Y vos, Víctor? No sé quién es. Y ahí dice, es un misterio el hombre de la barra. Y surge el personaje. El hombre de la barra de hielo es un misterio, es un misterio. Y ahí el productor general lo hace el personaje. Loco Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Ya sabes qué pasó en la cena? Acá. No. Con Martín Caradagian. No. ¿Vos sabés quién es la viudita? No. ¿Y en qué mundo lo que? Había una viuda, dos viudas, tres viudas. Y él le dice, yo no soy para usted, señora. No me incite, no me busque, señora. Porque después los personajes fueron surgiendo y apareció la viudita, toda que enamorada de él. ¿Entendiste, Gustavito? La viudita. La viuda negra. Y se vuelven todas locas de amor con Martín Caradagian. Eso en... No está rápido, no solo me decía la consola. Ya está la historia del hombre de la barra de hielo con detalle nomás. No, ya dije ya. Opa, terminó. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humanos. Andá, Tigo, te reuní con los muchachos y le contás la historia con altavoz y megáfono. En Bristol, Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa del sorteo de millones en efectivo y el sorteo final una Kia Sportage. 0 kilómetros, llámanos al 519-4000. Bristol.com.py, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. No quiere hablar nadie luqueño, amigo. ¿Cómo el equipo luqueño? ¿Cómo forma el arquero? ¿Quién es? Falcón. ¿Y podemos hablar con Falcón?
Rodi Ferreira. Rodi no va a jugar. Aguilar. Rodi jugó la vez pasada. ¿Y después? Después juega Aguilar, juega Iván Villalba. Iván Villalba está con suspensión, tiene quinta amarilla. Por izquierda jugó Alborno, Rodrigo Rojas, Mendoza, Diego Fernández. Del otro lado estuvo Sergio Frete y Medina, y Lucas Barrios fue el equipo ante... ¿Podemos hablar con Lucas Barrios? ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate el calor Tokio, prendidos a tu vida. 1327. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos, volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981-434-771. Hay 80 entradas para la gente de Luqueño. 80 entradas. Sí, para el staff. Para el staff, directivos y los que en realidad designen la directiva. Claro. Ya ellos son responsables a quienes le dan la entrada. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1329. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontralos en los salones de venta de la cooperativa Shorty y en tu punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty-Cher. Hoy los dos partidos a las 18 en la Huerta Libertad Cerro. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97 y 95 y estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Arranca el titular mañana José Leguizamón. Vení a arrimar y colocar a tu vehículo barrazo antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué seguridad que no tiene precio, Arimark, lo que la fábrica no te dio. Con Mesipar te da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón con tus créditos de 10 millones. Generarás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Con Mesipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Como tampoco estará Iván Villalba, podría aparecer en el equipo Juan Núñez. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyotosi. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro. Cartón número 288.750 al 17 de septiembre. CNTC por Emoy. Por acumulación de tarjetas, no estará mañana en Olimpia Fernando Cardoso. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. Y podría jugar allí un juvenil, Freddy Colmán, por Cardoso. Juega y gana en el slot del Solo Online Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono y bienvenida. Hoy no hablan nada de Nacional. Nacional que tiene prohibido hablar el día del partido. Y no sé realmente. Por hablar con el presidente nacional si se puede. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. 1331. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAS. Filiales en Ambareca, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar, sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria S.A. descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Está siendo titular Merlini en Libertad, ¿verdad? Merlini... Hoy está anunciado el titular. Hoy, el último partido no jugó Mendieta Caballero y el otro era Campuzano.
por la derecha. Hoy hay que ver, Y puede ser Marcelo opción. Fernández en el 9. Marcelo Fernández, Sí. pero ya desde la época de Garnero él jugaba por fuera y lo viene No, está utilizando bien, ahí. pero Sí. es viendo oficio Sí, arriba. él jugaba de 9 Con antes. Tacuara y con Vareiro. Sí. 3 arriba. 3 arriba en Libertad. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino Hernandez a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco Se arranca SRL. hoy Fernando Romero porque es. Y Fernando entraría por Carrizo en ese caso. a Ah, la no, derecha, no, pero- Carrizo es titular, pero viene jugando Romero. El último partido jugó de titular, solo el último. El último. Sí, que era porque rotó ahí para hacer descansar. Pero ya tiene la configuración Gernay que son los 3 arriba. Y Sí. Carrizo, Cecilio y Chulín. Diego Chulín. Sí. Eso no cambia, ¿eh? No, no cambia. Quiere decir que va a hacer un fútbol de ataque hoy. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo ¿Y total. Carrascal cómo anda? ¿Titular Carrascal? Veo? No, Y va a hoy jugar Bobadilla, Peralta, Bobadilla y Wilder. ¿Y Carrascal no juega hoy? Y no, hoy al volver Bobadilla no estaría está. en los planes Carrascal. Recupera la cita hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. De venta libre en farmacia calidad papasa. A todo ponerle pistón y mantenimiento en moto, autocamión o tractor, grasa automotriz, silicona y champú para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en Hoy están bistoni.com.py. Bobadilla, Fabricio Peralta y Carrascal. El que no aparece de momento titular es Viera. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama Helado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Raso renovado con precios increíbles. ¿Podemos hablar con Bachi Núñez o puedo hablar con alguien que representa a su rival? 12 de junio le ganó a Betense. No, no, el rival de 12 de junio, ¿quién es? Colón de J. Cristóbal Augusto. Colón de J. Augusto ¿Y quién Saldívar. es el técnico? Vicente Quinto. El que estaba en Tacuarí antes. Exactamente. Técnico Para de hablar reserva con en la él. época de Francisco Campos. Y Sí, Centurión el técnico del 12. Germán Germán. Centurión, sí. Y juegan 2 partidos. 2 partidos. Por diferencia gol Sí. a igualdad de puntos. Así es. Así es. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yendo al posible escenario de un campeonato de Libertad, tiene mérito Ariel Galeano. Porque muchos dicen, no, pero si ya agarró un equipo hecho y era hasta ponerse un técnico interino. Para mí tiene mucho mérito lo de Ariel, que se puede convertir en el técnico más joven en conquistar un título en el fútbol paraguayo. 27 años para él. Porque tiene un plantel pesado, o tenía un plantel pesado, pero hay también mucho Pero él de... es consciente que si concluye la temporada y para él que sea con el campeonato, Libertad buscará técnico. Y sí, a no ser Te que... voy a contar sí. porque ya hay antecedentes de Víctor Genes. Víctor Genes goleó 6-0 el último partido. Libertad campeón cuando asumió interinamente. Y después ya no quedó. Yo no digo que se repita la historia, ni tampoco hago expresión de deseo lo de este chico, Galeano. Digo nomás que Galeano es muy consciente que él fue en una etapa transitoria por lo del técnico. Digo, no echando de menos lo de él ni que el título que pueda alcanzar. Digo, porque ya hay antecedentes en Libertad con Víctor Genes. Y creo que con Sarabia no fue bicampeón. Sarabia fue campeón, después salió. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio Lo que justo. tenemos que hacer un duple Bachi Núñez Velar. Peto Velar le ganó los dos políticos. Sí, le ganó. Y Centurión está hablando de estadística, datos, jugadores. Así está hablando ahora Centurión, el técnico de 12 de junio. 2 de junio de Villa Ayes. ¿Y cuánta cantidad de público hubo? Cancha del Sol. No llegué a ver la recaudación, sí fotos donde había mucha gente, pero no vi el dato exacto. Porque, atención a esto, va a la intermedia el ganador. Sí, exactamente. Sube a la segunda categoría. ¿Y qué de dice importancia de Ovelar? nuestro fútbol. Y Colón de J. Augusto trae muy buena cantidad de gente y lo propio 12 de junio. Si Sí, bien los de dos los son tres, masivos. el que tenía más era Ovetense. Ovetense Tiene mirando lo que se buen fue el plantel, primer jugador de experiencia. Omar Cardoso, el arquero, que tiene ya varios sí. ascensos. Los dos Sí. tienen nombres. Sí, referente. Hacer una final de bien mucho disputada, color y pues, sí. de Y sí. Temetalé perdió 3-0. Sí, Sí, Eso pero jugó despedida. con mucho La alternativo. premiación. Sí, jugó con muchos jugadores alternativos. De hecho,
Metalí no solo en la primera, sino que todo, desde reserva hacia abajo ganó todo, en formativa. Para hablar reserva. con Ocampo, a ver qué nos dice Ramón Sosa, también cómo está. Dani Sí, Campos, no sí. viene jugando Ramón Sosa, es preocupante porque ayer de vuelta no estuvo en la banca desde Paraguay. No, por eso, Bolivia, para ya. preguntarle. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. 1337. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Y Ramón Sosa no habla. No, lastimosamente no. Con Y nosotros por lo menos no, en Argentina sí. pero que le hacen nota de eso. Y hablando de ese pero acá no. partido que jugó contra Vélez, justo Claudio Aquino hizo un golazo de tiro libre. Los dos fueron Impresionante. grandes Sí. goles, los dos de ese partido. Pero Sí. se lo ve mucho más fino y todo físicamente y rapidísimo está. Y ahí Muy buen nivel. jugó Galarza y Sí. jugó Blas Riveros, Así los es, dos para paraguayos Talleres. titulares en Talleres. Los dos goles fueron golazos, el de Talleres y el de Pero el de Vélez. Aquino de tiro libre. Terrible, aparte la distancia, lejísimo. ¿Dónde la metió? ¿Eh? El arquero no sabe qué palo va. Y no, lo que pasa es que entró en el ángulo, Arturo. Le pegó como su mejor época a Cristiano. Impresionante. Impresionante fue el gol, la verdad. En San Justo de Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cementos, Vallemín, San Justo de Hierros, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Nimbú. De los paraguayos en Argentina que está haciendo goles, Claudio Aquino. Sí. Marcó un buen... Freddy ya sabe, Adán ya sabemos. Sí. Pero él en realidad no es paraguayo. Claro, él le es faltó argentino. poquito. Sí, tenés Le faltó razón, poquito. me corrijo. Le faltó meses, pero ya perdió. Sí, el- pero Exacto. ya perdió, pero no paraguayo, pero De Victoria los acá, ex, claro, los recientes. conocido acá. Los Ajá, recientes. Lo sí. reciente, porque... ¿Y qué se hizo de alejarse? ¿A dónde va? Y por ahora... Él tiene contrato vigente Sí, con Independiente. tiene contrato Y no está vigente. por acá él. No sabemos. La última vez había dicho que él tampoco sabía, pero Sí, ahora no. ahora ya pasó. Él Sí, estaba debe andar por ilusionado acá. con el tema de la selección, pero al final no quedó. No quedó. en Pero la lista de nos convocados. dijo que él estaba confirmado. No, Lo que dijo es que estaba reservado. así es. Pero sí estaba con ¿Y la cuándo ilusión. va a conocer lo del plano local el técnico? El viernes sería, este viernes. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Estamos con Germán Centurión, el técnico del 12. ¿Cómo te va, Germán? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, contanos, Germán Centurión, ahora viene Cristóbal Colón en 2 partidos en el Defensores del Chaco. El miércoles 22 y sábado 25. De aquí hasta el sábado, hasta el miércoles 22, queda el camino por recorrer. ¿Cuáles son los trabajos, la actividad, como que se frena? Germán, contanos. Sí, la verdad que sí. Es una lástima porque veníamos en un envión de seguidillas, partidos muy buenos, muy difíciles, pero el equipo ahora se va a parar también, pero también el otro equipo también, porque ayer me fui a verlo, jugó con Presidente Ayes y también tiene el parate, pero también juega la selección, así que hay un parate normal. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir metiendo partidos el fin de semana, hacer cuenta de que seguimos compitiendo, así que estamos ahí cerca de concretar amistoso de nivel para seguir manteniendo el ritmo de mis jugadores, ¿no? ¿Con quién, por ejemplo? Benjamín Acebal quiero hacer el partido ahí bajo Chaco, es de la categoría, entonces vamos a ver si coincidimos. Creo que esta noche me confirma. Bueno, compañeros. Sí, Germán, y contanos ahora lo que fue el partido, las sensaciones que se iban dando, porque no había una segunda oportunidad, como se dice, tras esa final. Fue lindo porque el proceso que venimos aguantando eran de seguidilla de partido muy intenso, de muy alto voltaje. Esta categoría es muy difícil y gracias a Dios mis jugadores tuvieron la fortaleza mental de estar a la altura de una final. El favorito por supuesto era Oviedo, tiene un plantel espectacular, un técnico de primera división, entonces es algo muy valorable lo que hicieron los muchachos. Estuvieron a la altura, hicimos el gol y después supimos mantener ese gol, defender ese gol, porque es difícil en una final estar fuerte mentalmente para mantener un resultado, y la verdad que fuimos dignos ganadores, porque en todo el torneo nosotros hicimos las cosas bien. Terminamos la fase de grupo primero, la segunda fase terminamos primero, la tercera fase también terminamos primero, y entonces algo bueno están haciendo estos muchachos, y ojalá sigan
en la misma senda de la concentración, las ganas para estos 2 partidos que nos quedan. Germán, el otro día hablábamos con tu presidente y nos decía de que vos querías implementar o implementabas un juego colombo-paraguayo. ¿Qué nos puedes explicar de eso? Sí, lo que pasa es que tengo un estadio maravilloso y entonces mis jugadores tienen buen pie y me gusta que jueguen al fútbol, a pelota al ras del piso, que intenten porque tienen buen pie y vamos consiguiendo eso en base a una defensa muy sólida. Tengo la defensa menos vencida del torneo, un arquero espectacular y mi línea de volantes son jugadores de muy buen pie, entonces ellos tienen que aprovechar, tenemos que aprovechar y tratar de que cada partido mis jugadores crezcan futbolísticamente. Es lindo el fútbol que propone el 12 de junio, entonces ahora en estos partidos van a finales, tienen que llegar a un máximo nivel cada jugador y demostrar todo lo que se trabajó en el semestre, ¿no? Y hablando un poco de tu arquero, que recién lo nombraste, de Hilario, ¿qué te da Hilario a vos y al equipo? Hilario es un hombre de confianza mío. Yo ya le llevé a Concepción a jugar una liga, salimos campeón invicto, le volví a traer ahora para este proceso, era difícil convencerlo, le convencí. Y bueno, el nivel que tiene Hilario en este momento es algo muy importante, el sostén de mi defensa, el líder, y ahí está el resultado, así que estos 2 partidos creo que va a ser muy importante para nosotros, la fortaleza y la experiencia de un jugador como Hilario, ¿no? Y bueno, Germán, seguiremos charlando, nos estamos poniendo al día contigo, técnico, el 12 de junio, que va por una instancia, por 2 partidos, mejor decir, el 22 y el sábado 25. Chao, Germán, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, con gusto. Gracias, Germán Centurión. Mili Empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños, Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0171-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa, Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil, con el doble aguinaldo de casa, Grutter siempre salís ganando, te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participás con tus compras desde 60.000 guaraníes, y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Comparte con nosotros la información, Infanto. Ya son 4 los detenidos de la barra del Luque hasta el momento. Juan Sebastián Gaona Fernández, 21 años de edad. Luis Enrique Medina Martínez, 41 años de edad. Nelson Ramón Morínigo Bogado, de 26 años. Y Leandro Javier Areco Gómez, 27 años de edad. 4 de 11. Dueño del líder, Luis Martínez. El Lafu Martínez, que es conocido como Lafu Medina, pero Medina, Luis Medina Martínez. El 2 de la lista. ¿Cuántos son los 12 niños? 4 detenidos. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picando 0 kilómetros. Saborea, participar y gana Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. 1345. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutilla. Agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿Cómo te va, Alex? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, contanos tu historia, tu vida futbolística, ahora con Independiente Rivadavia, el próximo año en la primera división del fútbol argentino. ¿Qué se habla de vos? ¿Hay que esperar? ¿Qué dices tu convenio y tu contrato con Independiente, Alex? La verdad que estamos bien acá, estamos disfrutando del campeonato, así que ya después seguro vamos a ver qué pasa, seguro vamos a hablar y ver si hay algo, y eso lo maneja mi representante, así que por el momento estoy tranquilo y estoy disfrutando un poco acá en Mendoza. Pero te hacen escuchar cosas, Alex, de probabilidades de otros clubes, ¿o no?
Y por ahora no, la verdad que se había hablado mucho de eso a mitad de año, pero hasta ahora no hay nada concreto. De igual, como te dije recién, lo está manejando mi representante eso, y cuando tenga algo claro seguro me lo va a contar. Alex, y en tu caso, ¿cuándo venís a Paraguay? ¿Hasta cuándo tienen que quedarse allá en Mendoza? Sí, y estamos viendo, esta semana volvemos a los entrenamientos, y ahí seguro nos vamos a saber cuándo me puedo ir, y la verdad que ya me quiero ir, pero tenemos que entrenar igual, y después seguro vamos a saber bien eso. Alex, supongo que también esperabas quedar en la lista final. Fuiste reservado, pero no quedaste a seguir trabajando seguramente por la misma línea o en la misma línea en la que venías. Sí, así mismo. La verdad que como me había dicho, o sea, como me dieron la noticia, yo también dije que estaba convocado, así que no fue así. Creo que fue un malentendido, pero la situación estuvo, pero al final no fui llamado, así que nada, igual me pone muy contento eso, que me estén mirando, así que nada, seguiré trabajando y seguramente, ojalá Dios quiera que me llegue la oportunidad. Y aseguraron al DT Berti para la próxima temporada en Independiente. Y hoy apareció eso, se está diciendo, y yo creo que sí, seguro va a continuar. Gracias, Ale, muy amable, éxito. Bueno, de esto lo tenés en Independiente. A esperar tu futuro, ¿o seguís o vas a otro club en la Argentina seguramente? Chao, Ale, gracias. Dale, muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, Alex Arce. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1349. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Puedes preguntarte, tipo teleshow, lo de Capán Serio del embarazo de la señora? Sí, por el tema del festejo y lo que se dio después del hijo, y contaba allí que quería llamarle Indio y también Junior por su fanatismo hacia Guaraní y Boca. Pero, ¿cómo se va a llamar? Baltasar. Al final Baltasar. Y justo él es Gaspar. Faltaría Melchor. ¿Qué te encanta? Sí. Por eso pensé que su padre era Melchor, por eso bueno, lo si venía por algo. Listo, no hay problema. Estamos de fiesta en Electrobank, cumplimos 16 años. Smart TV HD Play de 32 pulgadas, 10 cuotas de 159.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electrobank.com.py. Solo con la misión de ofertas en todos los locales, supermercados, Stock Express. Y bueno, así la cosa, hoy estamos en la programación doble. Sí, la programación doble en la jornada. La programación doble en la jornada. Una jornada que tiene una programación doble. A las 18 Libertad Cerro y luego Nacional Resistencia. Importante para ambos. Resistencia se está jugando ya casi lo último que le queda, y Nacional sí. Su ingreso a Copa, que tiene doble competencia porque tiene Copa Paraguay también. Sí, justo el tema para Nacional Resistencia es que dependerá mucho del... Claro, se ve un poco eclipsado si se da el título de Libertad. Porque si sale campeón Libertad entre premiación y todo lo demás, el partido arrancará un poco ahí. ¿Para vos sale campeón Libertad hoy? Empate. ¿Vos, niño? Para mí, campeón. 60-40. Sí, campeón. ¿Y vos? Y yo dije empate. Con el empate todavía. Sí, continúa. Y el domingo se tendría que cambiar en ese caso la programación. Tendría que ser en simultáneo. Claro. Sí. Luqueño Libertad en Luque y Cerro ante Tacuarí en La Olla. No me dejó contar la historia, Arturo. ¿De cuál? De Titán en el ring. No. Bueno. Ahí va a ver en un acomodador que se llamaba Germán Capa. ¿Entendés? ¿Entendés? Y después va a buscar ahí lo que le dijo usted que va a comer, y le cambia el menú, y qué le dice era la viudita. Ahí va a encontrar también esas, son historias verídicas. Entonces va a encontrar ahí cuando le dice Martín Caradaquiano a la viuda que no se repita, señora, delante de todos. Va a encontrar, se va a buscar a ver si es cierto, es bola. Vamos con Gaspar Servio. La verdad que me sentí bien, sentí que pude ayudar al equipo. Creo que he tenido mejores partidos, obviamente, pero bueno, a veces hay días donde te sale todo y bueno, termina también ayudando mucho el gol, pero bueno, sí me sentí bien, gracias a Dios. Con Gaspar Servio, en la medida que atacaba al rival, más sentaba postura en la portería. En la actividad de un arquero eso favorece mucho, estar atento a todo, minuto a minuto.
la verdad que, bueno, más que nada por el momento que estamos viviendo y por todo lo que nos estamos jugando, la concentración y la atención, la verdad que se requiere mucho de mucha concentración porque sabemos que a veces vamos a ir a buscar los resultados y por ahí el ir a buscar te deja mal parado y bueno, gracias a Dios ayer pude ayudar al equipo que es lo importante, el equipo y poder sumar que para salir de la zona donde estamos, que es el objetivo principal. Gaspar, con relación a la presencia del técnico, del plantel, hay lastimados, bien se sabe, pero hay un sacrificio en la cancha. ¿En qué influyó el técnico brasileño, Gaspar? Los 3 cuerpos técnicos que tuvimos para nosotros fueron buenísimos. Primero empezamos con Iván, que hizo 14 puntos en la primera ronda y hoy hemos ganado 3 partidos seguidos y todavía no pudimos alcanzar ese puntaje que hicimos en la primera ronda. Si tuviéramos ese puntaje estaríamos cerca de la salvación. Y con Aldo la verdad que aprendimos muchísimo. Como jugador me da bronca que a una persona que trabaje tan bien como trabaja Aldo no se le pueden haber dado los puntos que realmente merecía, porque es una persona muy trabajadora, ayuda muchísimo al jugador, te enseña y bueno, y su estilo que tiene la verdad que me encantaba. Y después bueno, vino Vinicius, la verdad que trajo tranquilidad, puso por ahí la formación donde la mayoría de los jugadores se sentían cómodos y le dio confianza por ahí a jugadores que no estaban teniendo minutos y bueno, esto es fútbol, los jugadores que tuvieron la oportunidad aprovecharon y bueno, ya cuando un resultado empieza a ayudar va todo de la mano y bueno, ya empieza la confianza, la seguridad dentro de la cancha y bueno, un resultado llevó a otro y gracias a Dios metimos 3 seguidos. Sí, la verdad que es un técnico que está muy cerca del jugador. Él también se está adaptando a lo que es el fútbol paraguayo y bueno, nada, tiene gente que lo está ayudando al lado que ya conoce el fútbol paraguayo como es Breno y que estuvo durante todo el torneo con nosotros. Ahí estuvo también con Iván analizando cada jugador y bueno, sí, es un técnico motivador. Obviamente que para estos momentos necesita motivación porque no estamos jugando cosas importantes y bueno, gracias a Dios le están saliendo las cosas como él quiere. A nosotros se nos están dando los resultados y sabemos que nos quedan 3 partidos durísimos donde nosotros dividimos de distintas formas que el rival que tenemos arriba como es Guaireña y que necesitamos ganar. Gaspar, incluso mañana si Guaireña pierde, queda debajo de ustedes, o sea, saldrían a flote faltando 3 fechas, falta muy poco. Era casi impensado imaginar que Tacuarí podía estar en esta situación, agarró racha y hoy lo pone contra las cuerdas a Guaireña. Guaireña divide de distintas formas, o sea, no nos podemos dejar llevar por lo que puede pasar momentáneamente, porque si después suma 2 partidos seguidos ganando, a nosotros nos obliga a ganar todo. Así que nada, vivimos el presente, sabemos que nosotros tenemos que seguir ganando, tenemos que seguir sumando, no nos podemos relajar con lo que hicimos hasta ahora porque no alcanza, no sirve. Nos hemos comprometido a ganar todo lo que quedaba, sabemos que es difícil, que es duro, tenemos rivales por delante muy complicados que se están jugando cosas importantes y bueno, nosotros trataremos de ir partido a partido. Sabemos que el domingo que viene tenemos una final en cancha de Cerro y bueno, iremos por los puntos que necesitamos para seguir peleando ahí y dejar a Tacuarí en primera, que es el objetivo. De las 4 o 5 tapadas que estuviste ayer, Gaspar, ¿con cuál de todas te quedas? En el primer tiempo hay una que tenés una doble tapada, no trae un rebote fuera del área y te vuelven a patear abajo a la izquierda. Yes, donde por allí estuviste más activo en escasos segundos. Sí, creo que la más importante fue la del segundo tiempo, donde habían cobrado offside, que bueno, ahí me enteré por Marco que él estaba mirando la línea y me dijo que no había sido offside, y después cuando terminó el partido ahí los chicos también me dijeron que no había sido offside. Fue como un mano a mano que terminó tapando ahí cerca. Creo que esa fue la más importante, porque si se revisaba terminaba haciendo gol. Pero bueno, lo importante es que pude ayudar al equipo y aporté mi granito de arena. Todos han hecho, la verdad que un gran sacrificio, más que nada porque habíamos jugado el jueves con una cancha toda embarrada por la lluvia y el desgaste había sido
grandes, también le había pasado al rival, pero bueno, ellos habían echado a algunos jugadores que no habían tenido minutos el partido con Libertad y bueno, por ahí se estaba notando la diferencia que estaban un poquito más frescos ellos. ¿Y un festejo particular? ¿Se viene nene o nena? Se viene nene, Baltasar. La verdad que estaba en deuda porque que quedó embarazada, no pude patear penales ni en Central ni acá, porque más que nada, acá yo era el encargado por Iván, pero bueno, llegaba un momento que no estábamos convirtiendo, llegaron los penales y creí que era más necesario que conviertan los delanteros nuestros para la confianza, que ellos más que nadie lo necesitaban y bueno, ayer no estaban en cancha los que habían pateado y bueno, decidimos más que nada con los compañeros que lo pateé yo. Modo social, tu nombre es Gaspar, tu hijo Baltasar, tu padre ¿cómo se llama? ¿Viene por el nombre de los Reyes Magos? No tiene nada que ver. No, yo quería, yo le quería poner, estaba entre Indio y Junior, por Boca y por Guaraní, pero mi señora no quería saber más nada de fútbol y bueno, le terminó poniendo Baltasar. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador.